Bienvenidos a nuestra exploración de la rica y compleja historia de Puerto Rico. En nuestra búsqueda de precisión y completitud nos hemos esforzado por verificar los hechos presentados en estas obras. Reconocemos que la historia es un campo dinámico, sujeto a interpretación y nuevos descubrimientos. Por lo tanto, invitamos a nuestra audiencia a participar activamente en este proceso. Si identifican alguna discrepancia, error u omisión en nuestra presentación, les alentamos a compartir sus ideas en la sección de comentarios y proporcionar referencias a la documentación de apoyo. Nuestro compromiso es ofrecer una representación completa y precisa de la historia de Puerto Rico, incorporando los últimos hallazgos académicos e investigaciones. A medida que nos esforzamos por presentar la representación más fiel posible, sus comentarios y contribuciones son invaluables. Juntos podemos enriquecer nuestra comprensión del pasado de Puerto Rico y asegurar que las futuras iteraciones de esta historia reflejen la verdad lo más cercanamente posible. El viaje de Cristóbal Colón a Puerto Rico. En el año 1493, Granada cayó en manos de los cristianos después de siglos de lucha con los moros islámicos. La reina Isabel I, respaldada por los Reinos Unidos de Castilla y Aragón, había derrotado a Muhammad XII, también conocido como Boabdil, el último rey musulmán de España, marcando así el fin del dominio musulmán de 8 siglos en la península ibérica. El Palacio de la Alhambra, considerado uno de los monumentos más famosos de la arquitectura musulmana, ahora ondeaba la bandera de la reina católica. Se había establecido un nuevo orden mundial con Isabel I a la cabeza. Cuando zarpó en su primer viaje, Colón enfrentó meses de desafíos, incluida la recaudación de fondos, la formación de una tripulación y el aprovisionamiento de 3 barcos. Ninguno de los 3 barcos era nuevo, potencialmente tenían múltiples propietarios anteriores y ninguno estaba construido para el océano abierto, sino solo para navegar por el Mediterráneo. Por decreto real, los criminales que se unieran al viaje serían perdonados, lo que permitió a Colón reunir una tripulación de 90 hombres para su expedición. A su regreso, recibió una bienvenida de héroe. Al traer evidencia viviente de maravillas más allá del océano, Colón presentó muestras de plantas y especies animales previamente desconocidas para el mundo. Trajo de vuelta a nativos cautivos y oro, tenía el control de la atención pública. El momento más orgulloso en la vida de Colón llegó cuando entró en la Sala del Trono en Barcelona, vistiendo una túnica púrpura y vestido como nobleza. Se le concedió permiso para sentarse en presencia real y compartir sus experiencias. Los nobles de España y las élites de la Iglesia, una vez orgullosos y arrogantes, ahora lo rodeaban, mostrando una atención inquebrantable. Era la realización del sueño de Colón, la merecida recompensa por años de arduo trabajo. Después de reunirse con el rey y la reina, las noticias de sus descubrimientos se propagaron como un reguero de pólvora, provocando un entusiasmo universal. Luego vino el anuncio de la segunda expedición, esta vez con considerablemente más recursos, incluyendo 17 barcos. Muchos prisioneros fueron indultados por sus crímenes para que pudieran realizar el duro trabajo a bordo de los barcos. La casa de Colón estaba rodeada de nobles ansiosos buscando posiciones a bordo de la expedición para poder compartir la gloria y la riqueza esperadas. Con la guerra contra los musulmanes apenas como un recuerdo reciente, Granada tenía numerosos caballeros sin ocupación y listos para la aventura. Los monjes y sacerdotes no eran diferentes, con sus metas cumplidas en España, estaban motivados por el celo religioso para convertir reinos desconocidos al cristianismo. Y aquellos con conexiones reales vieron una oportunidad de establecer posiciones lucrativas para sí mismos en los nuevos territorios. También se unieron muchos marineros, sirvientes, asistentes y artesanos, listos para lo que vendría. Mientras que un año antes Colón había luchado por reunir a 90 personas, ahora pudo reunir más de 1.500 compañeros para el viaje, incluidos individuos de alto estatus. No hubo problemas para recaudar fondos para el segundo viaje. La corona española confiscó numerosas propiedades judías y musulmanas en la península ibérica, al mismo tiempo que imponía nuevos impuestos. La reina se aseguró de que todos los barcos estuvieran completamente equipados. Incluyeron caballos andaluces de primera calidad, armaduras corporales llamadas coraza, armas como lanzas, espadas y mosquetes, y suministros esenciales como granos de semillas, arroz, caña de azúcar y ganado. Sin olvidar gigantescos perros mastín como guardias. Para evitar guerras territoriales en los reinos europeos en el Nuevo Mundo,
El Papa Alejandro VI ayudó aún más a la causa. El 4 de mayo de 1493, unos meses antes de la segunda expedición, trazó una línea en el mapa mundial que se extendía desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Decidió que todas las tierras desconocidas al oeste pertenecerían a España y las del este serían reclamadas por Portugal, dividiendo así el mundo entre las dos superpotencias de la época. Finalmente, el 25 de septiembre de 1493, en presencia de multitudes aclamadoras, 17 barcos completamente cargados zarparon de Cádiz. Colón, hijo de un cardador de lana genovés, era ahora el almirante de los mares de las Indias y virrey de todas las tierras no descubiertas. Era uno de los hombres más admirados de Europa, incluso envidiado por los nobles. Comenzó su segundo viaje con dos objetivos importantes: riqueza y poder. La mayoría de las personas a bordo de la segunda expedición no estaban acostumbradas al mar. Tuvieron la suerte de disfrutar de buen tiempo y vientos favorables durante el primer mes en el mar, hasta el 26 de octubre, cuando una tormenta tropical golpeó, pero eso tampoco detuvo el progreso por mucho tiempo. Después de unos días el mal tiempo se levantó y la flota presenció un milagro: una magnífica isla surgiendo de la nada, dejando a todos atónitos. Muchas personalidades conocidas y famosas estaban presentes para presenciar este espectáculo, incluidos famosos guerreros, sacerdotes, caballeros, inversores privados y los sirvientes de la reina. También estaban presentes Diego Colón, hijo del almirante, y Juan Ponce, de Santervás de Campos, quien había servido en la guerra contra los moros y se unió a Colón para buscar fortuna en el hemisferio occidental, y la fortuna ya estaba a la vista. La isla que encontraron formaba parte de una cadena más grande de islas llamada las Antillas. Estas islas tienen una variedad de tamaños, con las islas de Barlovento al sur y las islas de Sotavento al norte. El almirante trazó su curso en la misma dirección, deteniéndose brevemente en algunas islas para recabar información. El médico de la flota, Chanca, envió una descripción detallada a la Corporación Municipal de Sevilla. Chanca describió visualmente cada evento en orden cronológico, ya sea abordando el clima o la alegría de la gente al avistar tierra firme. También mencionó que la primera isla fue nombrada Dominica por el almirante, ya que fue descubierta un domingo, y para la segunda dio el nombre de María Galante, el nombre de su barco. Más de medio milenio después, los nombres de estas islas siguen sin cambios. El almirante tomaría formalmente posesión de las tierras en nombre de Su Alteza la Reina Isabel. Todos, incluido Chanca, se maravillaron al ver los densos bosques, los árboles únicos y las extrañas frutas que María Galante tenía para ofrecer. Al no encontrarse signos de habitantes, pasaron solo 2 horas en tierra antes de dirigirse a otra isla 7 u 8 leguas al norte el 4 de noviembre. Para referencia, una legua es aproximadamente 3 millas, o 5 kilómetros. La siguiente isla en la que desembarcaron se llamaba Basse Terre. Tenía una montaña que alcanzaba el cielo y hermosas cascadas. El puerto donde estaban atracados los barcos tenía algunas chozas cercanas, lo que indicaba habitantes. Al entrar en las chozas descubrieron loros exóticos, algodón listo para hilar y otros objetos, llevándose algunos, pero también encontraron 4 o 5 huesos de brazos y piernas humanos. Sin embargo, los habitantes parecían haber huido hacia el bosque. Los nativos de estos pueblos se llamaban caribes. El almirante creía que los caribes eran caníbales. Aunque eso podría haber sido cierto, como discutiremos más adelante, los huesos que guardaban en sus chozas en realidad eran de familiares y seres queridos. Una tradición que todavía se lleva a cabo en Cuba y otras partes del Caribe hoy en día. El almirante ordenó a sus hombres que buscaran a los habitantes. La mayoría de sus hombres regresaron sanos y salvos. Algunos incluso trajeron cautivos consigo, incluyendo a una niña y un niño abandonados por sus captores. Sin embargo, el capitán Diego Marquíz y sus hombres no regresaron durante 4 días seguidos. Todos asumieron que estaban muertos, considerando que habían entrado en la parte más densa de la selva, pero, para su asombro, finalmente aparecieron. Estaban desgastados, pero vivos. También trajeron 10 mujeres y niños cautivos. En los próximos días, un puñado de personas nativas cautivas, esclavas de los caribes, corrieron hacia ellos, pero no hubo señales de los caribes.
Se continuaron buscando muchas más chozas y se vieron una cantidad infinita de huesos y cráneos humanos colgando en las paredes. Los cautivos revelaron que los nativos locales llamaban a la primera isla Kairi o Keire, y en la que estaban era llamada Sibuqueira. Hablaban de una tercera isla no descubierta llamada Aye Aye. El almirante eventualmente dio a Sibuqueira el nombre de Guadalupe. El 10 de noviembre se levantaron las anclas y para el mediodía del día siguiente la flota había llegado a una isla que pronto se llamaría Santa María de Montserrat. Según una mujer nativa cautiva a bordo, los caribes habían despoblado y dejado la isla inhabitada. La flota avanzó y llegó a otra isla, donde se quedaron una noche. El 13 de noviembre descubrieron la Antigua y posteriormente continuaron hacia el noroeste hasta San Martín. El objetivo final del almirante era llegar a La Española, la isla moderna de La Española, hogar de la República Dominicana y Haití. Una pequeña escaramuza, sin embargo, estaba a la vuelta de la esquina. Al acercarse a otra isla, Colón envió a 25 de sus hombres a verificar la isla y ver si estaba habitada. Mientras estaban fuera, una canoa se acercó a los barcos con 4 hombres, 2 mujeres y un niño. Los nativos quedaron atónitos por lo que vieron y no se movieron hasta que la pequeña embarcación española regresó con 4 mujeres nativas secuestradas y 3 niños. Al ver a su gente cautiva, los nativos atacaron la pequeña embarcación española. Como resultado, un nativo fue asesinado y un par de españoles resultaron heridos. Sin embargo, el viaje continuó y finalmente llegaron a un grupo de islas completamente deshabitadas y sin cobertura vegetal, según informaron los hombres de Colón el 15 de noviembre de 1493. Estas serían conocidas como las Islas Vírgenes. Colón les dio el nombre de las 11.000 vírgenes. Como se mencionó anteriormente, el objetivo final del almirante era llegar a La Española, lo cual logró el 25 de noviembre llegando al puerto de la Navidad. Había dejado hombres allí durante su primer viaje y esperaba encontrar un pueblo bien fortificado. Pero lo que vio lo sorprendió. Estaba quemado hasta los cimientos, sin nadie en las cercanías. Antes de llegar a La Española, el 19 de noviembre de 1493, las naves de Colón llegaron a las costas de una isla llamada Boriquén, la tierra del valiente señor, por sus nativos locales, los taínos. Colón daría a esta isla el nombre de San Juan Bautista, conocida hoy en día como Puerto Rico. Primero desembarcaron donde el río Culebrinas desemboca en el océano en Aguada, en el lado oeste de Puerto Rico. Se quedaron solo 3 o 4 días para recoger agua dulce, luego partieron, ya sea el 22 o el 23 de noviembre. Colón no regresaría hasta su tercer viaje en 1498. Entre 1493 y 1500 hubo varias rebeliones en La Española, lideradas por convictos que habían sido liberados de las cárceles en España para tripular las expediciones de Colón. Se les prometió prosperidad y riqueza, pero lo que encontraron fue escasez, dificultades y enfermedades. Para apoyar su incipiente colonia, Colón esclavizó a los nativos e impuso un tributo que debía ser pagado por todos los que permanecieran libres. En estas circunstancias, Colón casi olvidó la isla de Boriquén. En 1506, Colón moriría de causas naturales. La falta de interés en la isla de Boriquén creó una oportunidad para Juan Ponce de León. Era un experimentado explorador que había acompañado a Colón en su segundo viaje como voluntario caballero, a la temprana edad de 19 años, y a los 28 estaba sirviendo como teniente bajo el gobernador Nicolás de Obando. Ponce también tenía una relación amistosa con el rey Fernando, quien había tomado el mando de España después de que su esposa, la reina Isabel I, muriera en 1504. La población nativa de las islas del Caribe estaba al tanto de los invasores españoles y trabajaba para repelerlos. Ponce manejó tácticamente todos los enfrentamientos con los indígenas de Boriquén. Esto llamó la atención del gobernador de la isla, Obando. Reconociendo las capacidades de Ponce, Obando lo nombró teniente bajo Juan Esquivel, quien tenía la tarea de colonizar la provincia de Higüey. La partida de Esquivel para la conquista de Jamaica le brindó a Ponce la oportunidad de avanzar y ascendió al rango de capitán. Fue durante su tiempo en la provincia de Higüey que Ponce se enteró de las posibles riquezas en la aún mayormente inexplorada isla, de la mano de los nativos boriqueños. Los nativos le mostraron a Ponce guanín, un tipo de adorno dorado usado por los jefes locales o caciques inutaíno o nobles. Esto llamó la atención de Ponce.
El guanín era una mezcla particular de oro, plata y cobre que los taínos valoraban más que el oro puro. El guanín se transmitía de generación en generación y esta herencia le daba valor. El atractivo del oro encendió la ambición de Ponce y rápidamente equipó una carabela o barco pequeño para la exploración en 1508. Su punto de partida fue en Aguada, el mismo lugar que había visitado 15 años antes con Cristóbal Colón. Los taínos locales fueron bastante hospitalarios al recibir a Ponce. Esto podría tener que ver con el hecho de que estaban al tanto de los españoles y de lo violentos que podían ser. La madre del cacique Guaybana había advertido sobre la violencia de los españoles y aconsejó a su hijo que fuera hospitalario con ellos. La madre de los caciques había escuchado de los taínos que habían huido de la española. La armadura española parecía impenetrable para las lanzas y flechas taínas. Los taínos no estaban seguros de que los españoles fueran incluso mortales. Ponce y su tripulación fueron recibidos cálidamente, agasajados y sumergidos en la cultura indígena. Incluso Ponce entró en un matrimonio simbólico con la hermana del cacique Guaybana, solidificando aún más la recién encontrada amistad. El cacique y Ponce intercambiaron nombres para que por una noche Ponce se convirtiera en Guaybana y Guaybana en Ponce. Ponce, acompañado por el cacique Guaybana, se adentró en el interior para descubrir las fuentes del oro de los jefes nativos. El cacique mostró con orgullo los ríos Manatuabón, Manatí, Sibucó y otros, permitiendo a los exploradores españoles presenciar las arenas auríferas. El cacique Guaybana no sabía que al hacer esto estaba sellando el destino de su pueblo. Los ojos de Ponce se iluminaron al observar las perspectivas e inmediatamente regresó a la Española a principios de 1509, trayendo consigo muestras de oro. Algunos de sus compañeros se quedaron atrás para construir y establecer Caparra, los primeros asentamientos españoles en la isla de San Juan Bautista. Para agosto, Ponce estaba de vuelta en San Juan y había sido nombrado gobernador interino de la isla. Escribió una carta al rey poco después de su llegada, describiendo la situación. En noviembre de 1509, el rey respondió a su carta instándolo a buscar diligentemente oro en San Juan, extraer tanto como sea posible y enviarlo después de fundirlo en la Española. El regreso de Ponce coincidió con la llegada de Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, quien asumió los roles de virrey y almirante de su padre. Los hombres estaban en malos términos porque en 1499 Ponce se unió a un hombre llamado Francisco Roldán en su rebelión contra el gobierno de los hermanos Colón en la Española. Con el apoyo de Ponce de León, Roldán pudo tomar el control de partes de la colonia y resistir los ataques de las fuerzas de Colón durante varios meses. En 1500 la rebelión terminó cuando los hermanos Colón se vieron obligados a negociar un compromiso que permitía a Roldán y a sus seguidores, incluido Ponce de León, recibir perdones y conservar sus propiedades en la Española. El rey Fernando tenía un afecto cercano por Ponce, como lo demuestran sus comunicaciones. En septiembre de 1509 el rey instruyó a Diego de Colón a cooperar con Ponce y a urgirlo a establecer San Juan. Sin embargo, Diego ignoró esto, depuso a Ponce y nombró a Juan Cerón como gobernador en su lugar. Cerón, junto a sus hombres, navegó a San Juan a fines de 1509, donde fueron bien recibidos por el cacique Guaybana. El 2 de marzo de 1510, una vez más, Ponce fue nombrado gobernador por el rey Fernando. Ponce arrestó a Cerón y a sus compañeros, poniéndolos en un barco rumbo a España y confiscando sus bienes en San Juan Bautista. Esto provocó un debate sobre quién tenía el derecho a nombrar al gobernador. Si el rey Fernando tenía este poder, entonces Ponce sería gobernador. Sin embargo, Diego Colón era virrey de todas las tierras descubiertas por su padre y más de una década después, un tribunal determinaría que Diego realmente tenía el derecho de nombrar a los líderes de sus tierras. Cuando Ponce deportó a Cerón, Diego Colón retalió confiscando todas las pertenencias de Ponce en la Española. El rey Fernando se enteró de estos acontecimientos a finales de septiembre de 1510. Inmediatamente ordenó la liberación de Cerón y sus compañeros e instruyó a Ponce a que devolviera sus propiedades. La prisa de Ponce obligó al rey a ponerse del lado de Diego Colón. Se ordenó a Ponce que se quedara en su residencia en Caparra mientras devolvía el cargo de gobernador a Cerón para el 6 de junio de 1511. Ponce obedeció. Oro. Si los profesionales modernos llevaran a cabo una exploración sistemática de las montañas de este a oeste, probablemente encontrarían varios yacimientos de oro. Los nativos taínos fueron la única fuente de orientación y mano de obra para los primeros colonos españoles en busca de oro. Las montañas nunca han sido buscadas adecuadamente en busca de oro en la era moderna.
En la década de 1500 era inseguro para los españoles aventurarse en las montañas debido a los nativos. Más tarde, la lujuria mundial por el oro había disminuido. Ponce fue el primero en llevar oro puertorriqueño a España. Lo recogió del río Manatuabón. También encontró cantidades considerables de oro en los ríos Cao y Sibuco, lo que finalmente llevó al establecimiento de Caparra. El tesorero Sancho Velázquez reportó un nuevo descubrimiento en 1515 en los ríos cerca de San Germán. La producción anual de oro experimentó fluctuaciones, sin embargo, continuó aumentando hasta 1530, cuando los funcionarios de la corona comenzaron a quejarse de la reducción en la producción. Esto no se debió a la falta de oro, sino más bien a la falta de los taínos, que estaban esclavizados y eran víctimas de los colonos. El metal se encontraba, y aún se encuentra, generalmente en forma de granos parecidos a semillas, pero se dice que también se han encontrado algunas pepitas en el río Fajardo. Los funcionarios de la corona en 1538 informaron que habían descubierto varias fuentes de minerales de plata. Sin embargo, no disponían del personal cualificado para fundirlo adecuadamente. Los indígenas de Boriquén. Los primeros habitantes conocidos de Puerto Rico fueron los pueblos del período arcaico, que llegaron alrededor del 4000 a.C. Estos cazadores-recolectores nómadas dejaron ejemplos dispersos de sus herramientas rudimentarias y evidencia de pequeños campamentos a lo largo de las costas y bosques de la isla. Dos grandes olas migratorias originadas en la región del Valle del Orinoco en América del Sur, en la actual Venezuela, llegaron a la isla. El pueblo saladoide arribó a Puerto Rico a través de las Antillas Menores entre el 200 y el 600 después de Cristo, trayendo consigo una agricultura avanzada y sus estilos de cerámica decorada con ornamentos. Establecieron los primeros pueblos centralizados permanentes y canchas de juego de pelota para ceremonias. Siglos más tarde, alrededor del 1200 después de Cristo, los descendientes de los saladoides evolucionaron en la cultura ostionoide o taína. Desarrollaron técnicas agrícolas exitosas, cosechando alimentos como maíz, yuca, camote, frijoles y piñas. Los taínos también crearon formas de arte sofisticadas, como la talla en madera y los tejidos de algodón. Los caribes habitaron las islas más grandes del Caribe, incluyendo Cuba y Santo Domingo, y en ocasiones ocuparon partes de Puerto Rico. Sin embargo, los habitantes principales de la isla eran los taínos. Algunas descripciones de las costumbres, hábitos y cultura de los taínos nativos se encuentran en el cuarto capítulo de la historia escrita por el fraile Abad. Este relato del fraile Abad se basa en el trabajo de historiadores como Gonzalo Fernández de Oviedo, Antonio de Herrera, William Robertson y Guillaume Thomas François Renaud. Los taínos nativos eran relajados y detestaban el trabajo físico. Las únicas veces que se les veía físicamente activos era cuando jugaban batay, un juego de pelota, o cuando bailaban. La mayoría de los nativos de la isla no llevaban ropa alguna. Solo algunas mujeres mayores se ponían un delantal, el resto caminaba desnudo. Les encantaba pintar sus cuerpos con diversos tipos de figuras. La pintura utilizada para este propósito era una sustancia similar a la tierra. Se aplicaba sobre los cuerpos usando un aceite extraído de plantas o árboles. La pintura también servía como protección contra mosquitos e insectos. Algunos taínos llevaban algunas plumas en el cabello y conchas como aretes o anillos nasales. Los caciques o jefes usaban un collar en forma de disco hecho de oro, llamado guanín. Sus casas o chozas estaban hechas principalmente de caña como material de construcción. La forma de estas chozas era en su mayoría cuadrada. El principal artículo del mobiliario de la casa era una hamaca. La palabra hamaca proviene del idioma taíno y originalmente fue escrita como hamaca por los españoles. Se fabricaba con la corteza de un árbol llamado emajagua. La evidencia más temprana de camas estilo hamacas se encontró en Nuevo México e Indonesia, cada una de más de 1000 años antes de Cristo. El juego tradicional taíno de batay tenía una significación central dentro de su cultura, sirviendo tanto como un pasatiempo amistoso como un medio para cultivar la fuerza y la agilidad entre los hombres de la comunidad. Similar al juego de la pelota de pie, hacky sack, el objetivo era mantener una pelota pesada, que pesaba alrededor de 2 kilogramos y medía 20 centímetros de diámetro, en el aire sin que tocara el suelo, usando cualquier parte del cuerpo excepto las manos. Estas pelotas se elaboraban con materiales como piedra envuelta en juncos tejidos o una mezcla de caucho natural y sabias de árboles.
Más allá de su aspecto recreativo, el batey también se utilizaba para resolver disputas entre comunidades rivales y para preparar físicamente a los jóvenes para posibles conflictos. Los taínos adoraban objetos llamados cemíes. Un cemí era una deidad o espíritu ancestral, contenido en un objeto escultórico. La religión taína se centraba en un dios creador supremo, Yucahu, y una diosa de la fertilidad, Atabey. También había muchos otros dioses menores. Yucahu, el dios creador, gobernaba el crecimiento de su alimento básico, mientras que la diosa Atabey gobernaba el agua, los ríos y los mares. Se cree que cuando los colonos llegaron a la isla, los taínos escondieron o destruyeron los cemíes para evitar que cayeran en manos españolas. En tiempos precolombinos era común que las comunidades rivales se infiltraran en los pueblos de los demás y robaran los cemíes. Por ejemplo, si un pueblo recibía buen clima, un vecino menos afortunado podría robar los cemíes de su rival porque creían que los objetos físicos otorgaban las bendiciones. El icónico cemí de forma triangular tallado con el rostro de Yucachu se enterraba en los campos como fertilizante espiritual. En el corazón de los rituales espirituales taínos estaba la caoba. Los taínos inhalaban las semillas molidas del árbol cojobana para buscar visiones y guía espiritual. Muchos adultos taínos masticaban regularmente una mezcla de tabaco y hojas de albahaca. Esta mezcla a menudo les causaba vómitos. La caoba era utilizada principalmente por el cacique, los nitainos y los beíques. Los beíques eran sacerdotes, así como curanderos, comúnmente conocidos como chamanes. Los beíques eran considerados sabios y brindaban orientación espiritual. Tenían un conocimiento extenso sobre diferentes plantas y sustancias para tratar a personas que sufrían diversas enfermedades. Se creía que los beíques tenían una conexión con los dioses, y debido a esta creencia popular se les encargaba comunicar con los dioses y pedirles diferentes favores para su tribu. Anteriormente mencionamos los cemíes tallados en piedra, sin embargo, los cemíes también se tallaban a veces en madera. Si un taíno encontraba un trozo de madera que creía contenía un espíritu, buscaba un beíque. El beíque entonces preguntaba al espíritu en qué forma física debía tallarse la madera. Sus utensilios incluían jarras, copas y cuencos. Sus armas incluían arcos y flechas. A diferencia de los caribes, las flechas taínas no estaban envenenadas. Principalmente utilizaban canoas pequeñas, que también se llamaban piraguas. Sin embargo, en tiempos de guerra se usaban canoas grandes, siendo las más grandes capaces de transportar de 40 a 50 hombres. Dado que no había mamíferos en la isla, la principal fuente de nutrición era el pescado, el maíz, raíces comestibles, ñames y pan hecho de yuca. No tenemos un relato extenso y detallado de cómo se mantenía en orden el tejido moral y social de la comunidad. Sin embargo, según el conocimiento que tenemos sobre el tema, parece que un grupo de individuos dirigía y mantenía el orden social y moral dentro de la sociedad taína. Estos incluían beíques, caciques y nitainos. Cada tribu taína tenía un jefe llamado cacique. No eran elegidos, su posición era hereditaria. Los nitainos eran los nobles de la sociedad taína. Su función era supervisar el trabajo de los naborias, que eran los trabajadores y los más bajos en la jerarquía social. Este grupo consistía en hombres y mujeres de clase trabajadora que cazaban, pescaban y trabajaban en los campos. Cuando Juan Ponce de León entró en contacto con los taínos en 1508, el cacique más seguido y respetado en Puerto Rico se llamaba Guaybana. Sus órdenes eran respetadas por otros taínos hasta las islas de la Española y Santa Cruz. Después de su muerte en 1510, su hermano asumió el nombre de Guaybana II y se convirtió en el nuevo cacique más poderoso. A diferencia de su hermano hospitalario, Guaybana II quería utilizar la ventaja demográfica de los taínos para expulsar a los españoles de la isla. Guaybana II tenía muchas esposas, cada una de diferentes tribus vecinas. Sus esposas fueron enviadas para convocar a sus caciques locales para una reunión y organizar una revuelta. Decidieron poner a prueba la percepción de inmortalidad divina de los colonizadores. Una vez seguros de que los españoles eran humanos, podrían atacar los fuertes y la capital. Una oportunidad pronto se presentó para poner a prueba si los españoles eran inmortales. Un joven llamado Diego Salcedo pasó por un pueblo taíno buscando guías. El cacique Urayoan aceptó con la intención secreta de poner a prueba la inmortalidad española. El cacique fue hospitalario, proporcionando un festín y 20 porteadores taínos para el viaje de Salcedo. Mientras cruzaban un vado del río, los porteadores preguntaron si Salcedo necesitaba que lo cargaran para evitar mojarse.
Cuando estuvo de acuerdo, en las aguas más profundas, los dos hombres que lo llevaban sumergieron abruptamente a Salcedo, manteniéndolo bajo el agua hasta que dejó de luchar por la vida. Colocando su cuerpo sin vida en la orilla del río, los porteadores no estaban seguros de si Salcedo estaba muerto. En caso de que fuera un dios, comenzaron a disculparse profusamente, diciendo que resbalaron en el río. Al escuchar las enseñanzas cristianas de Jesús, mantuvieron vigilia durante 3 días, pero el cuerpo no se levantó. Urayoan confirmó con sus propios ojos: los españoles no eran dioses, sino simples mortales que podían ser asesinados. Esa noche las hogueras encendidas iluminaron las cimas de las colinas de toda la isla. La resistencia indígena había comenzado. La rebelión taína de 1511 fue la primera gran batalla entre los españoles y los nativos. Guaybana II se alió con los caciques de Guayama, Orcóvix, Luis y Loquillo. Los líderes indígenas decidieron rebelarse contra los colonizadores españoles. Guaybana odiaba a los españoles y llamó a su pueblo a celebrar un ritual de danza sagrada. Durante estas danzas, llamadas areitos, los indígenas cantaban sobre sus intenciones. Juan González, apodado La Lengua por su habilidad para hablar el idioma taíno nativo, se enteró de los preparativos para el areito y decidió asistir disfrazado. Para pasar desapercibido, se cubrió con una pintura vegetal amarilla usada por los taínos. En el areito escuchó sus cantos de guerra que decían «muerte a los españoles». Después de presenciar sus intenciones, se apresuró a urgir a Cristóbal de Sotomayor a huir de inmediato, pero el terco español pospuso su partida. La hermana de Guaybana, que era amiga de Sotomayor, también le instó a irse de inmediato sin éxito. A la mañana siguiente, el grupo de españoles partió hacia Caparra. Los taínos liderados por el cacique Guaybana les persiguieron. Primero, los taínos alcanzaron a Juan González, le quitaron su espada y lo hirieron con ella. Dejándolo por muerto, alcanzaron al resto del grupo de Sotomayor y los masacraron con pesados garrotes. González había trepado un árbol, escapando de la masacre. Bajo la cobertura de la noche, el gravemente herido González se dirigió a Caparra para dar la alarma sobre la muerte de Sotomayor. Juan Ponce de León despachó fuerzas para retaliar, pero todo lo que encontraron fue el cuerpo de Sotomayor irrespetuosamente medio enterrado. Los españoles erigieron un monumento sobre su tumba antes de marchar a la batalla contra Guaybana, intensificando el amargo conflicto colonial. Aunque los taínos tenían ventaja numérica, los españoles tenían armadura y armas superiores. Dirigidos por Ponce de León, los españoles fueron victoriosos en la mayoría de los enfrentamientos. Ponce solicitó que se construyera una brigantina y se trajera de la española para contrarrestar las canoas caribes que estaban entrando en San Juan. Esta fue la primera mención de que nativos extranjeros se involucraran en el conflicto. El avance taíno frustró a la monarquía en España, por lo que se ordenó a Miguel Díaz y Juan Cerón reconstruir un asentamiento destruido en Añasco, desde donde llevarían a cabo la extracción de oro y recursos de Otoao. En los años siguientes, una serie de incursiones a caballo fueron lideradas por Díaz y Cerón, quienes destruyeron los poblados de varios caciques gobernantes y tomaron tantos esclavos como les fue posible. En mayo de 1512, Cerón ordenó incursiones en las tierras de Orocóvix. El 10 de junio de 1512 entraron en las tierras del cacique Guayama. Los españoles también violaron el dominio de Guaybana II. Cocíguex, Abey y Yauco fueron atacados por los conquistadores en 1513. Los taínos comenzaron a usar tácticas de guerrilla y se lanzó una contraofensiva desde una base en Daguao. El terreno inhóspito de Daguao complicó las incursiones de los conquistadores. 8 caciques beligerantes lideraron una fuerza de alrededor de 350 hombres de su alianza y quemaron Caparra, la capital española en la isla. 18 españoles murieron y los taínos se llevaron consigo alrededor de 4.500 pesos de oro. Los colonos restantes huyeron hacia la residencia de Ponce de León, que era uno de los pocos edificios de piedra. Se ordenaron ataques de represalia por parte de Diego Colón tras el incendio de Caparra, y los colonos españoles locales llevaron a cabo 23 incursiones. Los españoles avanzaron hacia Daguao entre 1514 y 1515, lo que empujó a los taínos a buscar refugio en la isla de Ai Ai, hoy en día San Croix, que formaba parte del mismo imperio taíno. Se cree que el cacique Guaybana II murió en 1518, aunque las circunstancias de su muerte son desconocidas. Después de eso, los taínos exiliados llevaron a cabo ataques durante la siguiente década, que cesaron alrededor de 1529. Diversidad cultural. Durante los primeros años de la colonización, los colonos españoles eran soldados, monjes y marineros que no trajeron a sus familias ni a ninguna mujer con ellos. Esto dio lugar a los mestizos.
personas de ascendencia mixta con ascendencia española e indígena. Sin embargo, los mestizos no fueron la única nueva raza en la isla. Los esclavos africanos que fueron introducidos en Puerto Rico en los primeros días de su colonización concibieron hijos con la población indígena, dando lugar al zambo. Mulato fue otra raza que comenzó en la isla después de que se trajeran mujeres africanas de Santo Domingo. En 1534, los funcionarios del rey en Puerto Rico pidieron al gobierno que enviara 50 parejas blancas casadas a las islas. Sin embargo, su solicitud no fue concedida y la corona envió 50 solteros en su lugar. Esto, obviamente, agravó aún más la falta de mujeres. La interacción diaria de los soldados de la guarnición con las gentes de la clase baja y media no mejoró el carácter y las costumbres de la población. La mezcla de razas dio lugar a una serie de nuevas razas con el tiempo. Dado que era una regla que solo los españoles de pura sangre y sus descendientes podrían obtener empleos militares y civiles de alto nivel, se les pedía a los candidatos que presentaran pruebas documentales de que eran descendientes de españoles blancos. La práctica fue abolida eventualmente en 1870 por el mariscal Francisco Serrano, el regente de España. Los jíbaros. Los jíbaros trazan su ascendencia hasta los primeros colonos españoles que se dispersaron por el interior de la isla y aprendieron a cultivar de los taínos y los esclavos africanos fugitivos. Vivían en un aislamiento del resto de las islas y no se preocupaban por nada relacionado con el mundo exterior. Los jíbaros vivían en chozas llamadas bohío y las construían donde quisieran, sin consideración por quién pudiera ser el dueño de la tierra. Los materiales de construcción utilizados son los mismos que los usados por los taínos. El bohío tiene forma oblonga o cuadrada y se encuentra a 2 o 3 pies del suelo. Caña, troncos de palma de coco y cortezas de yaguas, una especie de palma, se utilizan tanto en las paredes como en el techo. A veces los bohíos están divididos entre 2 secciones en su interior. Una parte sirve como área de estar de la familia durante el día y la otra como dormitorio. Dado que son descendientes de los colonos europeos, la mayoría de los jíbaros tienen piel blanca. Esta población rural ha sido dividida en 3 grupos por uno de los académicos más destacados de Puerto Rico, Francisco del Valle Etilés. Escribió sobre estos grupos en la revista puertorriqueña en 1887. El primer grupo comprende a los jíbaros, que trabajan en los ingenios azucareros y en las fincas cafetaleras. Las personas del segundo grupo son cultivadores independientes y los últimos, que tienen un mejor nivel económico, viven lejos de las áreas pobladas. No hay concepto de calzado y las prendas se secan en el cuerpo cuando se mojan por la lluvia. El tabaco y el ron son los alimentos preferidos para llenar el estómago. El tabaco se mastica y se fuma, mientras que el consumo de ron no llega al punto de la embriaguez. Sus condiciones de vida hacían que los jíbaros fueran propensos a la fiebre palúdica. Esta fiebre era una de las enfermedades más comunes de las regiones tropicales. No se encontró cura para esta fiebre hasta 1781, según el fraile Abad. La fiebre mata al paciente en 4 a 6 años, y aquellos que logran recuperarse son asesinados por la hidropesia, una condición en la que se acumula líquido en los tejidos corporales. Según el señor Atilés, a pesar de la alta tasa de mortalidad, la población jíbara aumentó en número. Cada familia está compuesta por entre 6 y 10 hijos de promedio. En cuanto a la riqueza intelectual, un jíbaro es pobre. Es analfabeto, tiene dificultades en el habla y sus canciones no son precisamente poéticas. El músico fabrica su propio instrumento musical, similar a una guitarra. Además, añade una calabaza acanalada a este instrumento de cuerdas. El sonido que produce esta guitarra resulta irritante para alguien que no está acostumbrado a él. Practican una religión que es una mezcla de catolicismo y fetichismo, una creencia en la que los objetos poseen poderes sobrenaturales. En 1887, el coronel George Dawson Flinter, un exoficial del ejército británico y aventurero, describió a los jíbaros como personas sencillas. No les gusta cometer actos de robo, pero siempre intentan engañar en sus tratos, especialmente si la otra persona no está acostumbrada a sus costumbres. Son hospitalarios y susceptibles a la provocación. Les gusta descansar en sus hamacas la mayor parte del día y consideran que los árboles de plátano y café alrededor de sus casas son suficientes para subsistir. Si tienen un caballo y una vaca para acompañarlo, entonces son los más felices. Son diferentes de las personas de las regiones del norte, que a menudo sienten remordimiento por ambiciones no alcanzadas o necesidades diarias. La esclavitud africana. Los africanos esclavizados fueron llevados a Puerto Rico tan pronto como fue colonizado, a partir de 1502.
El rey Fernando, monarca de España, en 1511 ordenó que solo los nativos rebeldes fueran mantenidos como esclavos. Sin embargo, esta orden fue de corta duración y fue rescindida al año siguiente. El comercio de esclavos fue una cuestión rutinaria para el pueblo español. En 1502, dos hombres llamados Juan Sánchez y Alfonso Bravo recibieron permiso de la corona española para llevar esclavos a la recién descubierta isla de San Juan. Esta fue la primera vez que la isla caribeña vio esclavos africanos. El exgobernador Nicolás de Obando protestó contra la importación de esclavos africanos, pero no por razones morales. La razón que dio fue que los esclavos africanos escapaban a las montañas y bosques, donde se aliaban con los nativos rebeldes. Se requería un permiso especial para traer esclavos africanos a la isla. Sin embargo, por lo general, se otorgaba permiso siempre que el propietario pagara al gobierno 2 ducados por esclavo. Un ducado tiene un valor equivalente en la actualidad de alrededor de $250. Francisco Jiménez de Cisneros, el cardenal de España, prohibió la exportación de esclavos desde España en el año 1516. Sin embargo, el padre Bartolomé de las Casas, un escritor activista y clérigo español, propuso que los esclavos africanos eran una necesidad en Puerto Rico. Lo mismo creían los padres jerónimos, que gobernaban efectivamente las Antillas en 1518. Solicitaron permiso real para enviar barcos a la costa africana en busca de esclavos. La solicitud no fue concedida. Sin embargo, en 1528 a la familia Welser se le dio permiso para traer 4.000 esclavos a las islas del Caribe. Los Welser eran una familia alemana que había hecho una fortuna como banqueros y luego abrieron operaciones mineras en La Española y Puerto Rico. La isla de San Juan no tenía muchos esclavos africanos. Las autoridades locales pidieron permiso al rey para permitir, libres de impuestos, 2 esclavos por colono. Aunque se otorgó el permiso, los colonos comenzaron a abusar de este privilegio y a vender sus permisos. Una nueva orden vio cómo solo los traficantes autorizados llevaban esclavos a la isla. Esto permitió a los traficantes seleccionados aumentar el precio de los esclavos de 20 a 30 dólares castellanos a 60 o 70 dólares castellanos por esclavo. Al ver los altos precios de los esclavos, los funcionarios de la corona en Puerto Rico protestaron y solicitaron permiso para permitir de 10 a 12 esclavos por colono al tipo impositivo previamente impuesto de 2 ducados por cabeza. Este fue el año 1533, y se había encontrado un nuevo depósito de oro. Este descubrimiento llevó a los colonos a comprar esclavos a los comerciantes autorizados a crédito, a tasas muy altas. Sin embargo, no se descubrieron otros depósitos sustanciales de oro. Cuando los colonos no pudieron pagar sus préstamos utilizados para comprar esclavos, fueron encarcelados. Algunos colonos huyeron a las montañas para evitar la prisión. Felipe II, rey de España, ordenó la reducción de los precios de los esclavos en el Caribe. Esto causó que aún menos esclavos fueran importados a Puerto Rico por los monopolistas alemanes, que preferían vender todos sus esclavos en México y Perú a los precios más altos prevalecientes. Sin embargo, alrededor de 1.500 esclavos africanos llegaron a Puerto Rico durante la década de 1550, y esta cifra no incluye a los que fueron introducidos ilegalmente en la isla. Eventualmente, la economía obligó al rey Felipe a revocar su fijación de precios. Durante el siglo XVII, empresas genovesas, portuguesas, holandesas, francesas y españolas obtuvieron contratos para el comercio de esclavos en las islas del Caribe. Este permiso fue rentable en 2 frentes: los altos precios cobrados por los esclavos y el contrabando ilegal de mercancías bajo la apariencia de tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos aumentó aún más en el siglo XVIII. Esto se debió a que el rey de España en la primera mitad del siglo XVIII, Felipe V, permitió a Inglaterra introducir 140.000 esclavos en las colonias españolas durante 30 años. El siglo XIX vio cómo surgían voces a favor de la emancipación. Esto resultó en que Gran Bretaña aboliera el tráfico de esclavos en 1833 y la emancipación de más de 12 millones de esclavos. Se pagaron 20 millones de libras para compensar a los antiguos propietarios de esclavos por su pérdida de propiedad. Esto equivale a casi 3.000 millones de dólares en el valor actual. En 1817 España también acordó abolir el comercio de esclavos para 1820. Sin embargo, los esclavos en Puerto Rico no fueron emancipados hasta 1873. Los Caribes. Los indígenas de las islas del Caribe fueron referidos por los primeros exploradores y colonizadores como caribes.
Su origen es un misterio que aún no se ha resuelto. Sus costumbres e instituciones sociales no recibieron una opinión favorable en los escritos de los misioneros jesuitas. Inicialmente la teoría ampliamente aceptada era que 4 razas habitaban las islas del Caribe en el momento del descubrimiento. Se creía que uno de estos, los guaneyes, había migrado desde Florida a través de Cuba. El conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar colonizó Cuba sin perder a ningún hombre debido a su hospitalidad y naturaleza pacífica. La teoría moderna prevalente es que todas las culturas en las Antillas fueron el resultado de varias olas de inmigración desde el Valle del Orinoco en Venezuela, no de Florida. El trabajo del señor Aristides Rojas, un historiador venezolano en 1874, apoya la teoría de que los caribes se originaron en América del Sur. Otra teoría similar considera a los caribes como un grupo de guaraníes de Paraguay. Otros los consideran descendientes de los galibis, los habitantes nativos de Guayana. Los caribes estaban constantemente expandiéndose e invadieron todas las Antillas menores, matando o asimilando todas las demás culturas. De no ser por la llegada de los españoles, es probable que los caribes hubieran conquistado todas las Antillas. La cuestión de si los caribes eran caníbales ha generado controversias. Sin embargo, hubo varios testimonios de testigos presenciales, incluido el fraile Ramón Pane, quien fue miembro de la tripulación de Colón en el primer viaje. Pane documentó cómo los caribes capturaban, mataban y comían a los marineros españoles naufragados en las islas Caribes. Pedro Mártir de Anglería, un historiador italiano, recogió testimonios en 1516 de colonos españoles. Informaron haber presenciado canibalismo, incluida la ingesta de los cuerpos de niños muertos en guerras tribales. Sir Walter Raleigh, el explorador inglés, fue testigo del canibalismo caribe de primera mano, describiendo sus métodos de matar, desmembrar y asar los cuerpos de prisioneros de guerra. El padre Pierre Pelleprat, un misionero francés, vivió entre los caribes en 1655 y documentó su canibalismo con detalle gráfico. Cuando no estaban en guerra eran una raza pacífica y honesta. Un dato interesante es que usaban la misma palabra para ladrón que para los colonos españoles. Tuvieron que crear una nueva palabra para el robo porque no existía en su cultura. Debido a la falta de oro en las islas Caribes, los españoles tuvieron menos enfrentamientos con los caribes que con los taínos. Los últimos miembros de la raza caribe residieron en San Vicente en 1795, hasta que los franceses colonizaron esa isla. Después de eso, los caribes restantes se asimilaron con los europeos. Fundación de ciudades. El oro era el principal requisito previo para un asentamiento español en el siglo XVI. Se tenían que cumplir otros 3 criterios: una fortaleza para defender a los colonos de los nativos, una iglesia para la bendición divina y una casa de fundición para separar la parte de oro del rey. Juan Ponce de León fue uno de los primeros en establecerse en la isla. En 1508 fundó el primer asentamiento en Puerto Rico, llamado Caparra. Al enterarse del oro, el rey Fernando nombró a Ponce gobernador interino. Ponce regresó a Caparra con su familia, construyó una fortaleza y la fundición de oro comenzó en octubre de 1510. Juan Cerón, después de ser reinstalado como gobernador, solicitó que la capital se trasladara cerca del puerto, citando las condiciones de vida poco saludables en Caparra. A pesar de la oposición de Ponce, la solicitud fue concedida en 1519, dando origen a la capital actual de Puerto Rico en 1521. Hoy llamamos a este sitio Viejo San Juan. Las siguientes 2 poblaciones fueron establecidas en Guánica y Aguada. Sin embargo, durante la revuelta de 1511, los nativos destruyeron la última de las 2, conocida como Sotomayor. Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, propuso reconstruir el asentamiento destruido bajo el nuevo nombre de San Germán. Después de la aprobación del rey, San Germán fue construido en la bahía de Guayanilla. Debido a su ubicación estratégica, disfrutó de una prosperidad mayor en comparación con otros asentamientos. Esta prosperidad atrajo ataques y saqueos repetidos por parte de los franceses. Resistió estos ataques durante 43 años, sin embargo, fue destruido permanentemente en 1554 por las tropas francesas. Las 2 poblaciones, San Juan y San Germán, albergaban 35 ciudadanos cada una en 1515 y este número aumentó en los años siguientes. Todo parecía ir bien, hasta 1529, cuando la producción de oro comenzó a disminuir. En los siguientes 5 años, la producción de oro disminuyó rápidamente y la isla cayó en una condición deplorable. Las tormentas y las epidemias empeoraron las cosas, dejando la capital despoblada a medida que la gente moría o emigraba a México o Perú. Nuevas poblaciones no aparecieron en la isla hasta mediados del siglo XVIII.
En 1759 había 18 nuevas ciudades y 4.559 soldados en la isla. La más antigua de estas poblaciones es La Aguada, el mismo lugar donde Colón desembarcó en 1493. Otra población llamada Loiza fue establecida en 1514 por un grupo de colonos españoles que trajeron trabajadores de la India. Otra de estas poblaciones es Arecibo, que Felipe de Beaumont fundó en 1616 y está ubicada junto al río Arecibo. El gobernador Bravo de Rivero otorgó tierras cerca del río Fajardo a un grupo de soldados, lo que llevó al establecimiento del asentamiento de Fajardo. La mayoría de estos asentamientos recibieron sus nombres actuales entre 1759 y 1774. La declinación de la influencia española. La ciudad moderna de Viejo San Juan, en el siglo XVI temprano, se llamaba Ciudad de Puerto Rico, en la isla de San Juan. Era una mezcla turbulenta de colonos españoles, facciones políticas y luchas de poder. Durante una rebelión en la isla de la Española en 1515, un número significativo de indígenas se levantaron contra los colonos españoles. La población indígena, enfrentando opresión y maltrato por parte de los colonizadores españoles, protagonizó una revuelta violenta. La rebelión provocó bajas en ambos lados, con estimaciones que sugieren que alrededor de 80 a 100 españoles perdieron la vida durante el levantamiento. Ponce lideraba una facción política y militar poderosa, mientras que Cerón tenía sus propios seguidores, todos en desacuerdo sobre la distribución del trabajo indígena. El propio rey tenía preocupaciones. El gobernador Cerón y el teniente gobernador Díaz fueron acusados de deber 100.000 castellanos por los nativos tomados sin la autoridad adecuada. Esto equivale modernamente a 75 millones de dólares estadounidenses. La isla era un caldo de cultivo para el desacuerdo, que en ese momento se describía como vil cría de criminales perdonados. En 1521 se tomó un voto y se determinó que la capital se trasladaría de Caparra al puerto cercano llamado Puerto Rico. Esto provocó más disensión entre los colonos. Sectas de frailes católicos habían acumulado las mayores fortunas de la isla y la propiedad de tierras. Durante el liderazgo disputado de la isla, los frailes jerónimos tomaron el control del gobierno y un obispo manso, armado con poderes inquisitoriales, se proclamó a sí mismo gobernador. En el siglo XVI, San Juan fue un campo de batalla de intereses personales, pero el nuevo peligro siempre presente provenía de fuerzas externas. Los piratas comenzaron a acechar en las Antillas y a atacar las posesiones españolas, alimentados por la participación de España en conflictos europeos. A partir de 1506, Carlos V de la Casa Augsburgo comenzó a acumular países bajo su dominio. Tras la muerte del rey Fernando en 1516, Carlos V se convirtió en rey de España y 3 años después se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano. Su reinado marcó una era de guerras, incluida una con Francia que abarcó toda su vida. Estos conflictos hicieron que las posesiones distantes de España fueran susceptibles a los ataques de corsarios en busca de riquezas. Mientras tanto, Juan Ponce de León, exgobernador de Puerto Rico, abandonó la isla en 1513 para descubrir nuevas tierras. Reclamó esta nueva tierra para España y la llamó La Florida, que significa la tierra de las flores. Por este descubrimiento fue nombrado adelantado de Bimini y Florida, pero continuó viviendo en su hogar en Caparra. En 1521 regresó a Florida con una expedición más grande para establecer una colonia española permanente y convertir a los nativos al cristianismo. Sin embargo, enfrentó resistencia por parte de los nativos y fue herido en el muslo por una flecha envenenada. Fue llevado de urgencia a La Habana, Cuba, con la esperanza de que pudiera sanar. Ponce de León murió en Cuba en julio de 1521. Para 1529 el asentamiento en San Juan había crecido, contando con 120 casas, algunas de ellas de piedra. La catedral estaba terminada y se estaba construyendo un convento dominico. Sin embargo, la conexión de la isla con España se debilitó, ya que ningún barco de la península había entrado en sus puertos durante 2 años para 1536. Muchos esclavos africanos fugitivos y taínos, testigos de cómo los restantes españoles vivían en la miseria, buscaron refugio en las montañas, descendiendo solo para saquear a sus antiguos amos. Puerto Rico, una vez un puesto prometedor, enfrentaba la ruina, dejando un paisaje marcado por 3 décadas de esfuerzos por domar la tierra. En 1538 los franceses desembarcaron en Guadianilla, o Guayanilla, saqueando y quemando la ciudad. Pero los lugareños resilientes, con tácticas de guerrilla inteligentes, usaron tambores y cuernos para crear confusión, atacando a los franceses desde varias direcciones e incendiando sus barcos y tiendas de campaña. Salvaron su ciudad y capturaron armas y suministros franceses para futuras defensas.
En respuesta, el rey ordenó la construcción de un fuerte, nombrando a Juan de Castellanos como su comandante. La construcción del fuerte enfrentó desafíos y en 1542 se suspendió el trabajo en el fuerte de San Germán. Castellanos, también el tesorero, expresó la necesidad de fondos y recursos, proponiendo que los esfuerzos se dirigieran a apoyar a la población y construir ingenios azucareros. A pesar de las súplicas del obispo y otros, la vulnerabilidad de Puerto Rico persistió. Sensando una oportunidad, los franceses infligieron un golpe severo a San Germán en 1554. Los barcos franceses entraron en Guadianilla, desembarcando tropas que saquearon el asentamiento. San Germán, fundada por Miguel del Toro en 1512, desapareció del paisaje. El aventurero notorio Antonio Sedeño, un conquistador español y gobernador de Trinidad entre 1530 y 1538, atrajo a muchos colonos para que abandonaran la isla en busca de oro en Perú. Marcado por su naturaleza inquieta y malévola, Sedeño tenía un historial problemático, que incluía encarcelamiento. Sus esquemas de emigración despojaron a San Juan de valiosos colonos, lo que provocó un descontento generalizado y llamados al cambio. En 1536 ocurrió un cambio significativo en el sistema de gobierno. Los conflictos prolongados entre los colonos y funcionarios gubernamentales se intensificaron por la acción de Diego Colón, lo que llevó a la intervención de la corona. El almirante Colón perdió el poder de nombrar gobernadores y se introdujo un nuevo sistema. Los gobernadores y alcaldes, similares a jueces y alguaciles, serían elegidos entre los colonos, sirviendo mandatos de un año con restricciones para la reelección. A pesar del cambio, el nuevo sistema enfrentó críticas y desafíos. El sistema de elección de gobernadores entre los residentes fue abolido en 1544 y la corona retomó su autoridad para nombrar líderes. Sin embargo, los gobernadores posteriormente enfrentaron resistencia, lo que ilustra las tensiones continuas. Una ley promulgada en 1542 que convertía los pastos en propiedad pública avivó aún más el desacuerdo. Estallaron violencias entre personas sin tierras y terratenientes. Los isleños amenazaron a los funcionarios de la corona y pidieron intervención. En 1544, la corona nombró a Jerónimo Lebrón como gobernador, y los años siguientes fueron testigos de una oscilación entre gobernadores nombrados y alcaldes elegidos. La isla fue asediada por ataques franceses y luchas internas. Para 1553 el comercio había cesado debido al temor a los piratas. El gobernador Vallejo informó que la isla estaba en ruinas, destacando el impacto de los ataques franceses y las precarias condiciones de vida de la población. La industria azucarera proporcionó cierto alivio, pero los desafíos continuaron. Los registros se vuelven escasos en los años siguientes y el destino de la isla durante este tiempo sigue siendo desconocido. San Juan permaneció como un objetivo vulnerable, codiciado por todos los enemigos de España. El ocaso de San Germán resaltó esta vulnerabilidad. La falta de armas y municiones en los fuertes de San Juan dejó a la isla casi indefensa. La construcción de fortificaciones fue un proceso lento. La casa fortificada de Ponce en Caparra resultó ineficaz, y el primer fuerte, iniciado alrededor de 1533, enfrentó retrasos. El gobernador Juan de Lando propuso un fuerte de piedra en 1534 y comenzó la construcción, concluyendo alrededor de 1540. Esta fortaleza se convirtió en la residencia gubernamental y fue reconstruida a lo largo de los siglos. En 1540 San Juan tenía un fuerte, pero carecía de artillería. Se construyó una batería en el promontorio rocoso del Morro del Puerto. Para defender la isla de los frecuentes ataques, principalmente de los franceses, los líderes de San Juan exigieron que se enviara artillería desde España. El gobernador interino Caraza, en 1555, informó sobre la instalación de 8 cañones de bronce en el Morro. Las fortificaciones existentes se ampliaron con el tiempo. El gobernador Enríquez comenzó la circunvalación de la ciudad en 1630 y su sucesor, Sarmiento, la completó entre 1635 y 1641. El fuerte de San Cristóbal se terminó en 1771 y se añadieron más fortificaciones en el siglo XIX. En 1555 el gobernador Caraza informó sobre los primeros pasos para construir fortificaciones, mientras que corsarios franceses merodeaban por el Caribe y atacaban el comercio español. La amenaza persistió hasta que franceses y españoles firmaron el Tratado de Paz en Vervins en 1598. Sin embargo, nuevas dificultades surgieron con la declaración de guerra con Inglaterra.
lo que anunció un nuevo enemigo formidable para la asediada isla. En 1595, Francis Drake, el notorio corsario inglés, estaba en la cúspide de su fama y amenazaba a las colonias españolas. Drake tenía fama de ser intrépido y de albergar una profunda animosidad hacia los españoles. Cuando se enteraron de su inminente expedición para apoderarse de las posesiones de las Indias Occidentales, las autoridades españolas se prepararon para el impacto. La condición indefensa de San Juan habría sellado probablemente su destino de no ser por un giro fortuito de los acontecimientos. El general Sancho Pardo, navegando desde La Habana en marzo de 1595, se encontró con una tormenta que dañó su buque insignia que llevaba 2 millones de pesos. Buscaron refugio en Puerto Rico y fueron advertidos sobre la amenaza inglesa inminente. El gobernador Juárez, el general Sancho y otros idearon un plan para fortificar la isla. Pedro Tello de Guzmán, comandante naval español, llegó con 5 fragatas, fortaleciendo las defensas de la isla. Cuando la flota inglesa se acercó, liderada por Drake y el almirante John Hawkins, Puerto Rico estaba preparado. Las fragatas ancladas tomaron por sorpresa a los ingleses y representaron un desafío inesperado. El fuego de cañón desde el morro castigó a la flota inglesa, infligiendo daños y matando al almirante Hawkins. Esta defensa inesperada llevó a la flota inglesa a retirarse, al darse cuenta de que la isla no estaba indefensa. La flota de Drake regresó al día siguiente, pero se ancló fuera del alcance de la artillería. Ocurrió un ataque nocturno, que resultó en un enfrentamiento ardiente con las fragatas españolas. Los españoles defendieron con éxito el puerto, mientras perdían 40 hombres. Las pérdidas inglesas fueron desconocidas. Incapaz de forzar una entrada, Drake se retiró temporalmente. Cuando intentó reanudar el ataque, encontró que se habían hundido barcos para bloquear la entrada al puerto. Los ingleses, reticentes a enfrentar defensas bien preparadas, finalmente abandonaron la conquista. Más tarde se confirmó que habían pasado por Arecibo y se dirigían hacia el sur. La oportunidad perdida de Drake para conquistar Puerto Rico, cargado con 2 millones de pesos, lo dejó frustrado. San Juan se defendió con éxito contra uno de los mayores azotes de los mares. Posteriormente, otra flota inglesa bajo el mando de Lord George Cumberland llegó a Puerto Rico. Cuando llegaron a Cangrejos, actual Santurce, encontraron una feroz resistencia en el puente que conducía a la capital. Sin embargo, los ingleses, superiores en número y armamento, ocuparon la capital y los fuertes. Esta victoria inglesa fue efímera, ya que una epidemia de disentería y fiebre amarilla diezmó a las tropas inglesas, obligando a Cumberland a evacuar la isla el 23 de noviembre de 1741. Partieron con 70 piezas de artillería capturadas, pero dejaron la ciudad en gran medida indemne. Las muertes de Felipe II de España y la reina Isabel de Inglaterra en 1598 y 1603 marcaron el fin de la guerra. El embajador de Felipe III en Londres negoció un tratado de paz con Jacobo I de Inglaterra, que se finalizó en 1604. La isla, una vez hogar de una inocente población nativa, fue devastada por conflictos a principios del siglo XVII, dejando un asentamiento penal de alrededor de 400 personas, una población mixta de personas de África y España mezcladas con los nativos taínos. Antaño concebida como un Puerto Rico había perdido su antigua gloria. La guerra, la pestilencia y las tormentas habían cobrado su precio, reduciéndola a una sombra de lo que fue. La población empobrecida, ignorante y cargada de vicios luchaba sin educación ni comercio. El final del siglo XVI pintaba un sombrío panorama de una isla que había perdido su rumbo. El año 1625 trajo una nueva amenaza a Puerto Rico, cuando los holandeses, bajo el liderazgo de Boudewijn Hendrik, lanzaron un ataque a San Juan. Tras liberarse de la dominación española en 1582, Holanda se había convertido en las Provincias Unidas de los Países Bajos. El armisticio de 12 años, firmado en 1609, concedió a las Provincias Unidas una independencia absoluta, proporcionando alivio a las colonias españolas hasta que las hostilidades se reanudaron en 1621. Holanda, fortalecida por la ayuda de Francia e Inglaterra, desató flotas de corsarios contra el comercio y las colonias españolas y portuguesas. En 1624 invadieron Brasil, San Salvador, Lima y Callao. Aun recuperándose de las invasiones pasadas, Puerto Rico enfrentó una nueva amenaza la mañana del 24 de septiembre de 1625, cuando se avistaron 17 barcos holandeses.
El gobernador Juan de Haro, recién asumido el cargo, actuó con rapidez. La ciudad movilizó armas, se distribuyeron municiones y se prepararon para la defensa. Los defensores, unos 330, enfrentaron desafíos a medida que los holandeses se acercaban con confianza. La artillería del fuerte estaba en malas condiciones, pero la resolución para resistir era inquebrantable. Los defensores fortificaron el Boquerón, una bahía en la costa suroeste de Puerto Rico, y la Ensenada de la Cabra, un pequeño entrante en la costa norte, anticipando estos como posibles puntos de desembarco. En los días siguientes el enemigo desembarcó tropas, estableció trincheras y posicionó cañones en una altura llamada El Calvario, en Guaynabo. El intercambio de fuego de cañón entre el fuerte y los holandeses escaló. El 30 de septiembre, un tamborilero bajo una bandera de tregua entregó una carta de Baudouin Hendrik, exigiendo la rendición del castillo y la guarnición. La respuesta desafiante del gobernador Juan de Haro reflejó su conocimiento del idioma flamenco y su compromiso con la resistencia. Continuó el fuego de cañón, causando daños pero sin lograr penetrar en el fuerte. Escaramuzas, ataques nocturnos y enfrentamientos mutuos persistieron hasta el 21 de octubre. Sin intimidarse por la resistencia española, Baudouin incendió San Juan. Más de 100 casas, el palacio y la biblioteca del obispo Balbuena y los archivos de la ciudad fueron consumidos por las llamas. Las incursiones españolas causaron graves daños a los holandeses. Desanimados y enfrentando una oposición decidida, los holandeses abandonaron el asedio el 2 de noviembre, dejando atrás un barco varado y más de 400 muertos. El gobernador Juan de Haro y los valientes defensores fueron debidamente recompensados. El rey confirió al gobernador la distinción de Caballero de la Orden de Santiago y le otorgó 2.000 ducados, equivalentes a unos $10.000 hoy en día. Los capitanes Amezquita y Botello recibieron 1.000 ducados cada uno, junto con otros honores otorgados a aquellos que se distinguieron. Los enredos de la madre patria en guerras europeas dejaron a las colonias vulnerables, expuestas a ataques de corsarios y piratas de Inglaterra, Francia y Holanda. Sin embargo, la exitosa defensa de San Juan infundió esperanza de que la isla podría defenderse por sí misma. Entre 1625 y 1780 España fue marcada por conflictos internos, guerras y el surgimiento de bucaneros despiadados que saquearon las colonias españolas. La influencia de España en el mundo había declinado considerablemente. Los golpes recibidos durante la guerra con Inglaterra, incluida la casi total devastación de la Armada española, infligieron heridas fatales al dominio español. Los reinados de Felipe III y Felipe IV vieron a España envuelta en conflictos con varias naciones europeas. Las colonias se vieron agotadas de recursos para financiar estas guerras en Europa. Simultáneamente, los miembros del gobierno español fueron sorprendidos viviendo de manera extravagante. El duque de Olivares, quien era el gobernante de facto de España bajo Felipe IV, lideró la corte en excesos frívolos. Un ejemplo fue la suntuosa celebración de cumpleaños que organizó en 1629 para el príncipe Baltasar Carlos, el heredero aparente, que costó más de 1 millón de ducados, o aproximadamente 10 millones de dólares modernos. Este extravagante despliegue de riqueza contrastaba con la miseria del pueblo común, que sufría por altos impuestos, escasez de alimentos, inflación y crimen. Olivares fue culpado por el mal manejo del Estado y la corrupción en la corte. Mientras tanto, el vicio y la criminalidad causaban estragos en las calles de Madrid. En medio de este caos, los colonos en el Nuevo Mundo se vieron obligados a valerse por sí mismos. Se prohibió a las colonias españolas comerciar directamente con cualquier país extranjero. Descuidadas por la distante corona, las colonias españolas se volvieron vulnerables. Saqueadores sin ley del norte de Europa aprovechaban las posesiones caribeñas de España. Estos oportunistas despiadados no reconocían ninguna autoridad y solo obedecían a un líder durante las expediciones de saqueo. El ataque británico. Durante siglos, España no prestó mucha atención a Puerto Rico. Estaban enfocados en las ricas tierras de México y Perú. La gente de Puerto Rico llevaba una vida muy simple y principalmente se dedicaba a la agricultura para sobrevivir. No había mucho comercio y lo poco que había eran principalmente negocios ilegales con islas cercanas, como San Tomás y Santa Cruz. En 1765, un informe de Alexander O'Reilly al rey Carlos IV pintó un claro panorama de la vida en Puerto Rico. La gente no tenía mucha educación, con solo 2 escuelas en toda la isla. La mayoría de la gente no sabía leer.
Medían las distancias por cuánto tiempo les llevaba caminar hasta algún lugar y tenían poco interés en mezclarse con personas de diferentes razas. Por esta razón no aprendieron algunas técnicas agrícolas importantes de los nativos taínos, como proteger sus cultivos del sol y la sequía. Las fallas en los cultivos se debían principalmente a la falta de conocimiento que los nativos habían aprendido por experiencia. Sus casas eran muy simples, con un solo par de habitaciones y frecuentemente sin puertas ni ventanas. Mayormente vivían en el campo, solo visitando la ciudad los domingos y días festivos. O'Reilly propuso que el gobierno distribuyera tierras sin usar a varios grupos, incluyendo antiguos criminales, esclavos liberados y personas abandonadas por barcos. Esto les permitió iniciar sus propias granjas para ganarse la vida. A pesar del suelo fértil de la isla, la gente cultivaba solo lo que necesitaba, como plátanos, maíz y frijoles. También pescaban. No tenían mucho mobiliario, generalmente solo una hamaca y una olla para cocinar. Sus casas eran extremadamente simples y se podían construir en 1 o 2 días. A medida que el siglo XVIII llegaba a su fin y comenzaba el XIX, las cosas en Puerto Rico permanecían relativamente sin cambios. El gobierno español era extremadamente estricto, tratando de prevenir nuevas ideas, particularmente aquellas derivadas de la Revolución Francesa. Temían que estas ideas se propagasen a sus colonias. Los gobernadores de Puerto Rico tenían un considerable poder y la gente no podía comunicarse libremente. No había prensa libre y expresar abiertamente una opinión impopular podría llevar rápidamente a la ejecución. Además, el gobierno español exigía a las colonias considerables impuestos y soldados. Cuando comenzó la Revolución Francesa, el rey Carlos IV de España no estaba feliz de ver caer una monarquía en Francia. España fue a la guerra contra los revolucionarios franceses y el resultado no fue favorable. Preocupado por su seguridad durante la Revolución Francesa, el rey Carlos de España en julio de 1795 firmó la Paz de Basilea con Francia. España se vio obligada a aliarse con Francia contra Inglaterra. Esto hizo que España fuera vulnerable a los ataques de los ingleses. Bajo la influencia de Napoleón, España perdió varias batallas navales y se vio obligada a pagar tributo a Francia. Manuel de Godoy, un líder español que soñaba con ser rey de Portugal, confió erróneamente en Napoleón y luego intentó aliarse con Inglaterra. Las tensiones aumentaron, lo que llevó a que España fuera ocupada por tropas francesas. Los ingleses tomaron la isla de Trinidad e intentaron conquistar Puerto Rico. Atrapada entre Francia e Inglaterra, España se encontraba en una situación difícil. En febrero de 1797, el almirante Henry Harvey de la Marina Real Británica lideró una flota de 60 barcos con un ejército de 7.000 soldados bajo el mando de Sir Ralph Abercrombie. Esta fuerza llegó a Trinidad y logró tomar el control de la guarnición española, que ofreció poca resistencia. Godoy aconsejó a los reyes españoles que se trasladaran a Andalucía por seguridad. Mientras tanto, el príncipe Fernando conspiraba contra su padre. En 1808, el rey Carlos IV de España cedió su trono a su hijo Fernando, pero en un giro dramático, Carlos lo reclamó y luego se lo entregó a Napoleón. Napoleón luego nombró a su hermano José como rey de España. España, una vez un imperio dominante, encontró su trono en manos de una potencia extranjera. Sin embargo, el pueblo español no estaba roto, estaban indignados y se rebelaron contra el dominio francés, lo que llevó a una guerra de 6 años contra Francia para recuperar su país. Con la asistencia de tropas inglesas, España finalmente logró eliminar a los franceses de sus fronteras. En 1813 se firmó un tratado en Valencia entre Fernando VII y Napoleón, restaurando la independencia de España. Durante esta guerra, muchos puertorriqueños lucharon contra Francia. A pesar de su pobreza, lograron recaudar una cantidad significativa de dinero para ayudar a España. En ese momento, Puerto Rico tenía aproximadamente 183.000 habitantes. Fernando VII regresó al gobierno desde Madrid en 1814. En retrospectiva, el gobierno instalado por Napoleón era liberal y progresista en comparación con el gobierno de Fernando VII. Su ascenso al poder estuvo acompañado por sacerdotes conservadores, uno de los cuales nombró como ministro de Estado. Fernando ignoró el gobierno influenciado por los franceses que había gobernado en su ausencia y se negó a aceptar la constitución que habían redactado. Comenzó un periodo de gobierno duro, silenciando a la prensa, restableciendo la Inquisición y persiguiendo a quienes favorecían la libertad y el progreso.
Muchos fueron arrestados y enviados a prisión. El gobierno duro se replicó en las colonias, incluyendo Puerto Rico. Muchos puertorriqueños, insatisfechos con su situación, huyeron a territorios ingleses y franceses cercanos. Rafael Diego y el general O'Delly, héroes puertorriqueños de la guerra contra Francia, lideraron una revolución contra la tiranía de Fernando VII. Unieron facciones rebeldes dispares y galvanizaron el apoyo público a través de un liderazgo carismático. Aprovecharon su profundo entendimiento de la política local y las quejas sociales para orquestar un levantamiento contra el régimen gobernante en Puerto Rico. Cuando otro general enviado por Fernando para sofocar la rebelión se unió a los revolucionarios, Fernando se vio obligado a restaurar en Puerto Rico algunos de los derechos adquiridos de la Constitución de 1812, que había sido ley bajo Napoleón. Además, a los ciudadanos puertorriqueños se les otorgó igualdad con los ciudadanos de la península española. O'Delly ganó popularidad en Puerto Rico. No solo fue ascendido al rango de mariscal de campos, sino que el pueblo de Puerto Rico lo eligió como diputado a las Cortes o Parlamento español. A pesar de estos cambios, la vida en Puerto Rico permaneció en gran medida sin cambios. Las personas aún estaban en gran parte sin educación y pobres, enfocadas en actividades locales como peleas de gallos y carreras de caballos. No se establecieron nuevas escuelas oficiales más allá de las dos mencionadas en 1765. El gobierno intentó vender libros de ortografía para fomentar la lectura. Durante su breve gobierno constitucional, Puerto Rico fue dividido en distritos judiciales y se hicieron esfuerzos para difundir ideas constitucionales. El interés público en la política comenzó a crecer y se formaron varias asociaciones patrióticas. Sin embargo, este progreso fue de corta duración. En 1823 llegó la noticia a Puerto Rico de que el gobierno constitucional de España había caído, lo que desvaneció las esperanzas de progreso en la isla. En general, estos eventos demuestran cómo Puerto Rico, bajo el dominio español, experimentó una mezcla de negligencia, explotación y breves momentos de despertar político, todo ello eclipsado por eventos europeos más grandes y políticas coloniales españolas. En 1815, Puerto Rico experimentó un cambio significativo. El gobierno español emitió un decreto para impulsar la población, el comercio, la industria y la agricultura de la isla. Esta orden proporcionó oportunidades increíbles a los extranjeros que buscaban establecerse en Puerto Rico. A estos nuevos colonos se les otorgaron los mismos derechos que a los españoles, incluida tierra gratuita y sin necesidad de pagar por documentos legales. La cantidad de tierra que recibían dependía del número de esclavos que trajeran. También recibieron exenciones fiscales, como la falta de impuestos sobre lo que producían o el equipo que traían. Incluso si hubiera una guerra entre España y su país de origen, su propiedad estaba garantizada y podían venderla y abandonar la isla con un impuesto mínimo. Este acuerdo incluía beneficios adicionales. No había impuestos de exportación durante los primeros 5 años y si morían sin herederos en Puerto Rico, su propiedad podría ser transmitida a familiares en su país de origen. Estaban exentos de pagar diezmos y ciertos impuestos durante 15 años. Podían comerciar con España y otros países de habla española sin incurrir en tarifas durante el mismo periodo de tiempo. Estos incentivos funcionaron bien. Atraían a extranjeros con dinero y experiencia en agricultura. Sin embargo, en 1820 la revolución en España afectó a Puerto Rico. La prensa, que antes estaba estrictamente controlada, se volvió cada vez más crítica. Hubo esfuerzos significativos para impulsar a Puerto Rico hacia la independencia, como en otras colonias. En 1823, Francia saboteó el gobierno constitucional de España. Esto resultó en otra reacción adversa contra el progreso y la libertad. Los líderes del gobierno ya desaparecido de España se vieron obligados a huir para evitar el encarcelamiento o la ejecución. Uno de ellos fue O'Delly, quien después de vivir algún tiempo en Londres se estableció en St. Thomas y terminó enseñando idiomas para complementar sus ingresos. El teniente general Miguel de la Torre fue nombrado nuevo gobernador de Puerto Rico en 1825. Había sido otorgado un poder significativo por el rey y lo aprovechó bien. Se enfocó en la corrupción, lo que resultó en un rápido aumento de los ingresos de la isla. El ejército y los trabajadores públicos comenzaron a recibir pagos regulares y la confianza pública creció. Puerto Rico hizo más progresos e inversiones en obras públicas durante el reinado de la Torre, desde 1827 hasta 1834, que en los 300 años anteriores combinados. Este periodo de expansión también fue ayudado por la migración de venezolanos, colombianos y dominicanos adinerados a Puerto Rico y Cuba. Escaparon de las interminables revoluciones en sus países y llevaron nueva energía a sus hogares adoptivos.
De manera similar, la sociedad puertorriqueña estaba evolucionando. Los oficiales españoles y sus esposas criollas adineradas ocuparon la cima de la sociedad. Los comerciantes, en su mayoría españoles, trabajaban arduamente y ahorraban dinero para enviar a casa. La isla estaba llena de comerciantes y aventureros de todo el mundo que pasaban constantemente buscando su fortuna. Las carreras de caballos y las peleas de gallos eran pasatiempos populares y casi todos los hogares tenían un gallo de pelea. La vivienda era básica, con estructuras de madera para la mayoría y simples chozas de caña para los más pobres jíbaros, donde las familias enteras dormían juntas en plataformas de tablas de madera. Había pocas posadas y escuelas, por lo que las familias con medios enviaban a sus hijos al extranjero para su educación. En este momento, la formación de una milicia de 7.000 personas fue un paso significativo hacia adelante. Unió a personas dispares y las motivó para que se disciplinaran. Este era el panorama social en Puerto Rico cuando estallaron los disturbios políticos tras la muerte de Fernando VII. El gobierno español estaba quebrado porque su principal fuente de financiamiento eran las remesas de México, que terminaron con la independencia mexicana en 1821. La financiación para la guarnición en Puerto Rico se redujo a la mitad de lo que se le había dado anteriormente para sus operaciones y los recursos se agotaron alarmantemente. Debido a los recursos limitados, los precios de los productos básicos aumentaron en la isla. Para garantizar el crecimiento en el sector agrícola, se disolvió el cuerpo de la milicia de la isla, lo que permitió que estos 7.000 hombres regresaran a la agricultura. A finales del siglo XVIII y principios del XIX hubo varios intentos por parte de los británicos de desembarcar en la isla y tomar posesión. Aguadilla fue probada como lugar de desembarco una vez, en diciembre de 1797, y Guayanilla fue atacada 2 veces, pero todos estos intentos fracasaron. En junio de 1801, cuando Guayanilla fue atacada por segunda vez, los soldados ingleses fueron vencidos y perseguidos hasta el agua por lugareños sin apoyo militar. Los lugareños no tenían armas de fuego y se basaban solo en armas improvisadas como lanzas y machetes. Durante la primera década del siglo XIX, los barcos españoles y franceses estaban constantemente en fuga de la Armada británica. Una fragata francesa fue capturada por corsarios británicos en el puerto de Salinas de Puerto Rico en agosto de 1803. Los mismos corsarios ingleses también capturaron 4 fragatas españolas. El 12 de noviembre de 1804, otra nave francesa, esta vez un corsario, fue capturada por una fragata inglesa. También rescataron una de sus embarcaciones británicas. 7 barcos corsarios británicos, tripulados por esclavos africanos escapados de Haití, se dirigieron a atacar los barcos mercantes franceses y españoles en las islas. El gobernador de Puerto Rico en ese momento, el gobernador Castro, solicitó al gobierno central español recursos para defender la isla contra los continuos ataques británicos. Cuando dejó el cargo, el gobernador Castro no estaba recibiendo ningún salario y las contribuciones financieras voluntarias del público eran la única fuente de fondos para operar en el territorio. Su sucesor, el mariscal de campo Toribio Montés, heredó un tesoro vacío. A pesar de ser ignorados, los puertorriqueños estaban dando su sangre y sudor a España como prueba de su lealtad a la madre patria. Mientras tanto, al mismo tiempo, las colonias adineradas intentaban separarse de España. La emancipación de las colonias inglesas sirvió de ejemplo para los criollos. Los criollos eran una clase ilustrada de europeos étnicos que nacieron en las colonias españolas. Exigían la separación de España y las autoridades españolas respondieron brutalmente para silenciarlos. Por el contrario, los puertorriqueños no estaban pensando en la emancipación. La mayoría de los puertorriqueños eran jíbaros, descendientes mezclados de españoles, africanos y taínos. Su desinterés por la emancipación se debía a las condiciones socioeconómicas de la isla. Eran analfabetos y estaban demasiado ocupados con las necesidades básicas de la vida para considerar rebelarse contra España. Desconfiaban de las invitaciones de los insurgentes colombianos y venezolanos que les pedían unirse a la lucha por la independencia. El pueblo de Puerto Rico no acogió favorablemente a los insurgentes colombianos. Creían que perderían lo poco que tenían si seguían el ejemplo de los colombianos. El 20 de diciembre de 1819, 2 barcos insurgentes colombianos, una bergantina y un bergantín goleta, intentaron desembarcar en Aguadilla. Sin embargo, fueron derrotados y rechazados por un sargento español que tenía solo 20 hombres bajo su mando. Los barcos insurgentes lograron desembarcar 50 infantes de marina cerca de Punta Borinquén, ubicado en Aguadilla, en febrero de 1825. Con todos los desembarcos, su objetivo era iniciar una revolución por la independencia en Puerto Rico.
A pesar de capturar el fuerte y desmontar los cañones, tuvieron que retirarse debido a la extraordinaria resistencia de los lugareños de Aguadilla. Los cañones fueron reemplazados rápidamente en cuestión de unas pocas horas y los grupos invasores fueron rechazados hacia sus barcos. En noviembre de 1829 se hizo otro intento de desembarco en Patillas, un pueblo comercial que abrió al comercio el 30 de diciembre de 1821. Varios barcos comerciantes estaban atracados en el momento del ataque y sufrieron daños. Sin embargo, los insurgentes tampoco tuvieron suerte aquí. Los lugareños armados mataron a 8 atacantes, obligando a los insurgentes a retroceder. El siglo XIX marcó un punto de inflexión en la historia de España. Los lugares que Colón había descubierto en nombre de la reina Isabel y el rey Fernando a finales del siglo XV empezaron a separarse de España. La política española. En 1813, tanto Cuba como Puerto Rico habían sido privadas de su derecho de representación en el gobierno español. Los eventos políticos en España estaban teniendo su efecto en Puerto Rico. En ese momento, las esperanzas de revivir el Partido Liberal de España estaban en aumento debido a la Revolución Francesa y la expulsión de Carlos X de Francia. Carlos X en 1830 restringió la libertad de prensa, disolvió la recién elegida Cámara de Diputados y alteró el sistema electoral para favorecer a la monarquía. Su abdicación inspiró a los liberales en toda Europa. Los liberales españoles, que habían estado viviendo en el exilio en Francia, intentaron invadir España. En ese momento pensaron que tendrían el apoyo del gobierno francés. Sin embargo, sus esfuerzos solo llevaron a la renovada persecución de los liberales en su país de origen, España. Tras la muerte del rey Fernando VII en 1833, el poder fue transferido a manos de la reina María Cristina, quien luego reabrió las universidades, proclamó una amnistía general y devolvió la vida política a los liberales expatriados y encarcelados. Sin embargo, la pretensión de don Carlos, el hermano del rey, llevó a una feroz guerra civil en España, que duró hasta 1836. Don Carlos hizo una reclamación al trono y en 1839 la reina María Cristina perdió su poder frente a los carlistas. Los carlistas toman su nombre de don Carlos, cuñado de la reina María Cristina. En 1841 el gobierno de España quedó en manos de Baldomero Espartero, una figura militar y política poderosa. Todo esto fue seguido por un golpe militar de 7 años. En 1843 las mareas del poder se inclinaron a favor de Isabel II, quien fue declarada digna de ascender al trono por el legislativo español. Luego perdió el poder en 1865 ante el partido Unión Liberal. Este sistema solo permanecería en su lugar alrededor de un año, antes de que España instituyera un gobierno provincial. España se involucró en conflictos en Marruecos, el sudeste asiático y México, desviando la atención pública de los asuntos internos. En 1866 la corrupción había permeado todos los estratos de la sociedad y política españolas. Después de una serie de revoluciones, monarcas fallidos, se estableció una forma de gobierno democrático en 1873. Se otorgó autonomía a las provincias. Sin embargo, todavía estaban sujetas a la autoridad del gobierno central. Estalló una guerra civil en las provincias vascas, Navarra, Cataluña, el Bajo Aragón y parte de Castilla y Valencia. El general Manuel Pavía sofocó muchas de estas rebeliones y restauró el poder al gobierno central en Madrid. El gobierno central estaba dirigido por un primer ministro y el rey Alfonso XII, hijo de Isabel II. Mientras esta agitación tenía lugar en España, de 1837 a 1874, una sucesión de 26 gobernadores gobernó Puerto Rico. Con solo 6 dejando recuerdos positivos, otros solo veían el cargo como una oportunidad para explotar. Desconfiaban de los puertorriqueños, a quienes gobernaban y trataban para antagonizar sus aspiraciones. Los generales que llegaron a Puerto Rico mantenían firmemente la creencia de que la madre patria debía ser superior. Privaron a los lugareños de educación. Cualquier intento de elevar la inteligencia era visto como un delito criminal. En un intento por evitar que los lugareños sobresalieran, los funcionarios capitalizaron el vicio del juego. Lo alentaron estableciendo peleas de gallos y juegos de carnaval en toda la isla. Si la gente estaba ocupada bailando y jugando, no tendría tiempo para conspirar contra España por la independencia. Para 1865 se prohibió la educación, pero los casinos estaban llenos de multitudes. Aunque algunos gobernadores realmente querían hacer mejoras, sus reinados generalmente fueron de corta duración y sus esfuerzos fueron deshechos por sus sucesores. Las cosas se deterioraron hasta tal punto que los lugareños tuvieron que comprar su derecho al voto. El precio era de 25 pesos, que serían alrededor de $145 hoy en día.
La vida cotidiana en la isla estaba llena de rumores de conspiración. Cualquier liberal conocido era incluido en una lista de sospechosos y eran perseguidos. La política de la isla se volvió muy conservadora. El 7 de junio de 1867 hubo un movimiento de sedición en la guarnición que involucró al personal militar. El gobernador Marchesi utilizó el levantamiento para desterrar a una docena de miembros destacados de la comunidad que se oponían a él. El destierro fue revocado por los tribunales de Madrid. Las condiciones económicas en la isla se deterioraron. La tesorería estaba vacía y enterrada en deudas. Cuando Isabel II fue derrocada, las cosas mejoraron en Puerto Rico, ya que se llamó nuevamente a la gente para votar por representación. En 1868, España aprobó una ley que establecía que todos los niños nacidos de padres esclavizados nacían libres. Esto fue efectivamente una forma de eliminar gradualmente la esclavitud en Puerto Rico, aunque las condiciones permanecían sin cambios. Un gobernador renuente ignoró por completo la ley y la esclavitud persistió en la isla. Un día después de las declaraciones, cerca de 300 esclavos se reunieron en una plantación de café propiedad del señor Backerman. El señor Backerman, un empresario estadounidense, armó a los esclavos con cerillas y cuchillos. Luego procedieron a la plantación del señor Rosas, quien, vestido con el uniforme de bombero estadounidense, se autoproclamó como su general en jefe. Otros grupos de hombres pronto se unieron a ellos, y su número pronto ascendió a alrededor de 800 o más. Un pequeño grupo que recientemente había sido armado con cerillas y cuchillos ahora se hizo conocido como el Ejército de Liberadores. Se les proporcionaron comidas y ron, lo que los llevó a estar en excelentes condiciones para la próxima marcha hacia Larres. El grupo, gritando en voz alta «¡Viva Puerto Rico independiente! ¡Abajo España! ¡Muerte a los españoles!», marchó hacia un pequeño pueblo a medianoche. El alcalde y su secretario, que habían salido a la calle para ver qué estaba sucediendo, fueron tomados como prisioneros junto con varios otros españoles que residían en el pueblo. El grupo se apoderó de las tiendas de vino y provisiones para obtener alimentos y sustento y mantenerse enérgicos. La República de Boriquén fue proclamada al día siguiente y se creó un gobierno provisional bajo el liderazgo de Francisco Ramírez. La República Dominicana, Venezuela y Colombia extendieron el reconocimiento diplomático a la efímera República puertorriqueña. Los lugareños de la región declararon su independencia. El gobierno provisional ordenó que todos los líderes españoles abandonaran la isla. Aquellos que no cumplieran con esta orden en 3 días serían considerados ciudadanos de la recién formada república. En este momento se les requeriría tomar las armas en defensa de Puerto Rico. Aquellos que se negaran o fallaran serían tratados como traidores. El grupo había planeado dividir su ejército en 2 columnas que marcharían por separado hacia los pueblos de Pepino y Camuy. Pero un grave contratiempo estaba a la vuelta de la esquina. Cuando el ron dejó de fluir, su entusiasmo inicial y su pasión por la independencia se desvanecieron. Esto llevó a varios liberadores potenciales a regresar a casa. Haciendo un recuento de los números, quedaban alrededor de 300 hombres bajo el mando del señor Rosas. Este grupo de hombres pronto marchó hacia Pepino y se detuvo en las afueras del pueblo, donde encontraron resistencia por parte de un grupo de militares. Mientras se enfrascaban en combate, uno de los 300 liberadores fue asesinado y un par resultaron heridos. Todo pronto llegó a su fin cuando se elevaron falsas alarmas cuando alguien gritó repentinamente «¡Los soldados están llegando!». Temiendo estar en inferioridad numérica frente a los militares, el grupo de liberadores se dispersó. En cuanto a este evento, la historia cuenta que el general Rosas intentó reunir a sus tropas, pero no le hicieron caso. Dado todo esto, el teniente coronel Gamar fue enviado por el gobernador con órdenes de rastrear e investigar a aquellos que habían iniciado e implementado el movimiento rebelde. El teniente coronel Gamar tomó como prisioneros a Rosas y a aquellos que lo siguieron sin encontrar resistencia. Backerman, el estadounidense que había armado a los liberadores, se resistió al arresto y fue abatido, marcando el fin de la insurrección de Lares. Aquellos leales a España aconsejaron al gobernador que tomara medidas severas contra los revolucionarios. Sin embargo, el general Juan Ríos Rivera encarceló a los rebeldes hasta que pudieran ser juzgados en un tribunal civil. 79 de los que fueron encarcelados perdieron la vida debido a enfermedades causadas por las condiciones insalubres de las prisiones. 7 de los hombres restantes fueron condenados a muerte y 8 fueron indultados por el gobernador y su sucesor. Vale la pena mencionar que algunos miembros del gobierno fueron denunciados como líderes del movimiento y encarcelados solo para ser posteriormente declarados falsamente acusados. En 1870 el general Bladrich fue nombrado gobernador. Siendo el mismo liberal, no le preocupaban los separatistas que habían atormentado a sus predecesores. Durante este mando las cosas para Puerto Rico tomaron un giro para mejor.
el derecho a expresar opiniones políticas comenzó a ser respetado. Se otorgó libertad a la prensa, lo que permitió que cada partido abogara por su propia perspectiva. Un año después, en 1871, se celebraron elecciones pacíficas para representantes provinciales. Una gran mayoría de este cuerpo gobernante estaba formada por los reformistas liberales. En este momento parecía que todo sufrimiento había quedado atrás. Según la voluntad del destino, los buenos tiempos serían de corta duración. El general Baldrich, uno de los pocos que habían intentado genuinamente estabilizar a Puerto Rico, fue constreñido por los intransigentes. La libertad política que Puerto Rico deseaba llegó el 1 de abril de 1871, solo para terminar un par de meses después, el 26 de julio. Durante este tiempo al gobernador se le acusó de ser enemigo de España. Sus medidas progresistas para la isla llevaron a que su administración fuera denunciada. Incluso fue agredido en su palacio. Las cosas llegaron al punto en que declaró la capital en estado de sitio. El general Baldrich quería quedarse en Puerto Rico, pero se vio obligado a partir en septiembre, unos meses después de haber declarado la capital en estado de sitio. Durante su mandato, la isla y sus habitantes experimentaron por primera vez la libertad política. Aunque fue expulsado del poder, no todos sus esfuerzos fueron en vano. 18 de los 19 diputados de las Cortes españolas eran reformistas liberales. El sucesor de Baldrich, el gobernador Ramón Gómez Pulido, inauguró una política reaccionaria. Se celebraron nuevas elecciones durante las cuales todas las cárceles de la isla se llenaron de reformistas liberales. Pulido fue pronto reemplazado por el general don Simón de la Torre, en 1872. Sus reformas enfrentaron una severa retaliación y él también se vio obligado a declarar la capital en estado de sitio. España desembarcó marines en la isla para mantener el control. Estos marines fueron inicialmente estacionados en el Morro en San Juan y en el fuerte de San Cristóbal. Mientras estaban de guardia se les instruyó a abrir fuego contra cualquier antagonista. En 1873 se emitió una proclamación absolviendo la esclavitud y reconociendo a todas las personas de Puerto Rico como ciudadanos plenos de España. Por un breve momento los puertorriqueños desfilaron por las calles, pero poco después de estas proclamaciones, el gobernador José Laureano Sanz fue enviado por el ejército español para gobernar Puerto Rico por segunda vez. Como su primer acto oficial, suspendió todo lo otorgado por la Constitución. Esto significaba que los habitantes de la isla no serían reconocidos como ciudadanos de España. Sanz también abolió a los representantes provinciales electos y disolvió los municipios en los que los reformistas liberales tenían la mayoría. Entonces comenzaron las persecuciones. Cualquier individuo, ya fuera maestro, abogado o juez, que tuviera una educación superior o aspiraciones, era castigado. El amanecer de la libertad, 1874-1898. El nuevo período de la República Española, desde su inicio en 1873, estuvo envuelto en un constante desorden. Debido a la agitación política en España, una ola de ideas y movimientos separatistas ganó apoyo en Cuba y Puerto Rico. El periodo de 7 años, desde 1873 hasta 1880, resultó destructivo para la economía de la isla. Los recursos disminuyeron bruscamente, los negocios fracasaron y el crédito disminuyó. Todos podían ver claramente los obstáculos para el progreso. Había muchas restricciones al comercio con naciones vecinas y se recaudaban grandes impuestos sobre todos los productos importados de España. Además de los derechos de exportación, se aplicaba un gran impuesto a las importaciones de harina y otros productos de los Estados Unidos. Los administradores gubernamentales vivían de manera extravagante para dirigir más recursos hacia el mantenimiento de las autoridades que para apoyar las necesidades de la isla. En un esfuerzo por mantener el gobierno de Puerto Rico, las leyes de reforma del 15 de marzo de 1895 fueron introducidas para mejorar las condiciones financieras de Cuba y Puerto Rico. Pero este esfuerzo resultó inútil, ya que ni siquiera la pseudoautonomía de sus gobiernos pudo detener el deseo separatista de independencia. Las leyes del 15 de marzo de 1895 no se implementaron ni en Cuba ni en Puerto Rico. Esto se debe a que la Guerra de Independencia cubana comenzó un mes antes, en febrero de 1895. Las nuevas leyes españolas no se implementaron en Puerto Rico porque Puerto Rico quería ver el resultado de la Guerra de Cuba por la independencia. Puerto Rico recibió autonomía a través de un decreto real el 25 de noviembre de 1897. Sin embargo, solo unos meses después, Manel Macías, el gobernador general de Puerto Rico, declaró un estado de guerra en la isla, suspendiendo así todos los derechos constitucionales del pueblo. La isla recibió el derecho al autogobierno por parte de España unos meses después. Sin embargo, era demasiado tarde.
Los puertorriqueños, al ver a los estadounidenses como liberadores, recibieron con alegría a las tropas estadounidenses cuando desembarcaron en la isla el 18 de octubre de 1898. Agricultura temprana. Las condiciones climáticas eran desfavorables para los colonos, quienes tuvieron que cambiar a la agricultura después de que la producción de oro disminuyera a fines de la década de 1530. Los huracanes de 1530 y 1537 destruyeron muchas de las primeras granjas. Puerto Rico tenía un suelo ideal para la caña de azúcar. Santo Domingo, la República Dominicana moderna, gravaba fuertemente su industria azucarera, lo que resultaba favorable para Puerto Rico. Entre los años 1546 y 1549 se construyeron 6 nuevos ingenios azucareros en la isla. La industria azucarera no tuvo un camino fácil. La legislación restrictiva y otras industrias agrícolas en la isla impidieron el crecimiento de la caña de azúcar. Una ley especial en 1614 inició el cultivo de tabaco en Puerto Rico. Sin embargo, se prohibió su venta a extranjeros. El cacao, el árbol que produce cacao, no prosperó debido a los fuertes vientos. El café fue el cultivo más valioso en la isla. Según las estadísticas proporcionadas por el fraile Abad, para 1776 la industria animal se había convertido en uno de los principales impulsores de la economía. Abad criticaba a los agricultores por sus prácticas a corto plazo, como no usar estiércol para fertilizar ni arar sus campos. Las tierras en las costas norte y este son algunas de las mejores para el pastoreo de ganado en todo el Caribe. Hay diferentes especies de pasto presentes en la isla adecuadas para alimentar vacas. Entre 1865 y 1872, Puerto Rico experimentó la cúspide de la prosperidad bajo el dominio español. Bajos impuestos, producción de azúcar de alta calidad y la ausencia de derechos de exportación inauguraron esta era de prosperidad. Aunque los precios del azúcar estaban disminuyendo en todo el mundo debido al nuevo azúcar de remolacha, el mascabado o azúcar parcialmente refinada de Puerto Rico no sintió ningún efecto. La guerra civil en Estados Unidos y la eliminación de los derechos de importación en Inglaterra crearon nuevos mercados hambrientos y mantuvieron precios altos. La Inquisición. Alonso Manso fue el primer obispo de Puerto Rico, llegando en 1511. Aunque tenía los poderes de inquisidor provincial, no se sabe mucho sobre la Inquisición que tuvo lugar en la isla. El inquisidor era en sí mismo la autoridad legislativa. Cuando se trataba de promulgar leyes, la autoridad del inquisidor incluso superaba la del rey, ya que el monarca nunca era consultado antes de que se creara, modificara o reemplazara una ley. El Tribunal de Cortes en Cádiz, España, arrojó luz sobre lo que los acusados pasaron bajo el sistema inquisitorial. Se les negaban derechos básicos como visitas de amigos y familiares hasta su juicio. El acusado no podía recibir ayuda en su defensa. Muchas personas inocentes fueron mantenidas en mazmorras. Las Cortes, que es el legislativo español, culpaban a la Inquisición por la deplorable condición socioeconómica de España y sus colonias. En 1813 aprobaron una ley que ponía fin a la Inquisición e instituía un nuevo sistema judicial donde el acusado sería juzgado por un jurado de sus pares. El clero. Después del descubrimiento de las islas del Caribe, el Papa autorizó a los monjes de todas las órdenes a ir al Nuevo Mundo recién descubierto y cristianizar a los habitantes. Los dominicos y franciscanos se aprovecharon de este privilegio. Esto resultó en una lucha de poder entre los dos grupos que llegaron al Nuevo Mundo. Puerto Rico fue un bastión dominicano, con franciscanos en ninguna parte. El convento se inició en 1521, después de que la capital se trasladara a su ubicación actual. El convento se completó en 1529 y los frailes que lo ocuparon recibieron un gran número de privilegios, incluyendo vastas tierras otorgadas por el obispo Manso. El primer convento franciscano no se construyó hasta 1585. Solo un par de años después sería destruido en un ataque de los caribes. Los franciscanos abandonaron Puerto Rico y no regresaron hasta 1642. Aunque la recaudación de ingresos a través de parroquias y diezmos terminó en 1757, los monjes disfrutaron de un estilo de vida privilegiado hasta 1835, cuando sus tierras fueron confiscadas por el gobierno bajo el pretexto del bien público. Comercio y finanzas. Desde la fundación de la ciudad capital, las importaciones y exportaciones solo estaban autorizadas en Puerto Rico, ahora llamado Viejo San Juan. Sin embargo, esto era inaplicable y el contrabando era rampante. El tesoro rara vez tenía dinero y a menudo reducía los salarios pagados a funcionarios y tropas a una fracción de lo que se les debía. Para mejorar la situación financiera, Alexander Ramírez fue nombrado administrador en 1813.
Introdujo algunas reformas muy necesarias al sistema, como la apertura de puertos adicionales, concesiones fiscales para actividades comerciales e incentivos para la agricultura. El resultado fue un aumento asombroso de los ingresos fiscales. Sin embargo, esta mejora fue efímera. Al ver que sus reformas daban frutos en Puerto Rico, Ramírez fue transferido a Cuba para hacer el mismo trabajo. La administración que lo sustituyó volvió a llevar a Puerto Rico a un estado de empobrecimiento a través de las mismas prácticas antiguas que Ramírez había abolido. La corrupción aumentó tanto que se asignó al ejército para prevenir el contrabando en 1825. Esto resultó en duplicar los ingresos fiscales en solo un año. Las importaciones en Puerto Rico eran casi el triple de las exportaciones hasta 1810. En 1821 México obtuvo su independencia y España perdió sus fuentes más lucrativas de remesas de oro y plata. Esto empujó a España y a sus colonias hacia la pobreza. Se adoptó el papel moneda para evitar la bancarrota, con 500.000 de billetes en circulación en 1814. El Decreto Real de 1815 permitió a Puerto Rico exportar directamente a otros países. Pronto, un tercio de todo el comercio exterior fue con los Estados Unidos. El registro de la historia financiera de Puerto Rico comienza alrededor de la década de 1750. La primera vez que el gobierno de la isla vio un excedente de ingresos fue entre 1850 y 1864. Educación. Tan tarde como en 1838, solo algunas escuelas selectas en España enseñaban lectura, escritura y aritmética, por lo que se puede imaginar el estado de la educación en las colonias. Los frailes dominicos intentaron mejorar la alfabetización enseñando latín y filosofía, pero fue una oferta limitada. La vida intelectual de la isla realmente comenzó con el apoyo del gobierno entre 1820 y 1823. Se establecieron varias escuelas primarias durante estos años y se tomaron medidas para capacitar a tantos maestros como fuera posible. Sin embargo, esta luz del conocimiento no duró mucho y se extinguió tan pronto como cayó el gobierno constitucional español. El clero tomó todas las decisiones con respecto a la educación durante los siguientes 20 años. La institución a la que se le puede atribuir casi todo el progreso temprano de Puerto Rico en educación es la Sociedad Económica de Amigos del País, que fue organizada bajo Alexander Ramírez en 1813. Comenzando desde una escuela primaria, abrió un colegio en 1844, utilizando 30.000 pesos en donaciones. Sin embargo, el colegio fue cerrado por el gobernador Juan Pezuela. El censo de 1860 muestra que solo el 17% de los hombres y el 12% de las mujeres en la isla sabían leer y escribir. Los datos oficiales muestran que había 74 escuelas públicas en la isla hasta 1864. El gobernador Norzagueri estableció una escuela de comercio, agricultura y navegación en 1854. Sin embargo, 16 años después de su establecimiento, el gobernador Sanz, en un informe a Madrid, expresó su deseo de cerrarla. La educación femenina siempre había sido descuidada, con solo 127 escuelas para niñas en la isla en comparación con 408 escuelas para niños, según el censo de 1888. Resena, una publicación de Mr. Cole y Toste, informó que Puerto Rico tenía un total de 497 escuelas primarias cuando llegaron los estadounidenses. Bibliotecas y prensa. Durante los primeros 200 años de la colonización española, el acceso a los libros y educación no fue una prioridad, lo que resultó en una amplia falta de alfabetización. Los ricos tenían bibliotecas personales, pero el aprendizaje colectivo entre la gente común no llegó hasta principios del siglo XIX. Las bibliotecas públicas también aparecieron por primera vez en Puerto Rico a mediados del siglo XIX. Sin embargo, ha habido presencia de bibliotecas colegiadas desde el siglo XVI. Una biblioteca semipública abierta en 1831 contenía una gran colección de libros jurídicos. Permaneció bajo el cuidado de un bibliotecario hasta que se fusionó con el Colegio de Abogados en 1899. El periodo entre 1830 y 1850 vio un gran progreso intelectual. El gobernador Juan de la Pezuela estableció la Real Academia de Bellas Letras, que incluía una biblioteca. Sin embargo, la academia cerró en 1860 y la biblioteca pasó a la Sociedad Económica de Amigos del País. La primera biblioteca pública de Puerto Rico en su verdadero sentido abrió en 1884 con la ayuda de una suscripción pública y contenía los mejores libros de la época en español y francés. La biblioteca fue una gran fuente de iluminación hasta que la Guerra Hispanoamérica la obligó a cerrar en 1898. La segunda biblioteca pública de la isla se abrió en el sótano del ayuntamiento y albergaba 6.361 libros.
La historia de la prensa puertorriqueña no es muy larga. Las publicaciones no se imprimieron hasta el segundo periodo constitucional, 1820-1823. Este es el periodo en el que se reconoció el derecho de asociación política. Una ley aprobada en 1865 para atacar la libertad de prensa virtualmente eliminó la posibilidad de publicar o imprimir cualquier cosa. Las restricciones se relajaron después de una década y comenzaron a aparecer nuevas publicaciones. Aumento de la población. Todas las estimaciones de población para la historia temprana de Puerto Rico son míticas. Era imposible estimar la población de una isla remota como Puerto Rico en un momento en que los censos no eran precisos, incluso en Europa. Una razón por la que los números oficiales del censo muestran menos habitantes es porque los propietarios de esclavos mostraban menos esclavos para pagar menos impuestos. Alexander O'Reilly, el comisionado real para las islas del Caribe, dio el primer informe de la población de Puerto Rico en 1765. La población total de 24 pueblos y asentamientos se encontró que era de 44.883, con más de 5.000 esclavos y el resto calificado como personas libres. Friar Abad, considerado el primer historiador de Puerto Rico en 1776, calculó el número de personas que vivían en 30 distritos y dio el número de 80.246 como su población total. Se realizaron 3 censos entre 1782 y 1802. Durante estos años la población de la isla aumentó a 220.892, desde los 162.192 registrados en 1782. El censo de 1834, que cubría un área de 330 millas cuadradas, mostró 358.836 habitantes. El censo de 1845 dio un número de 443.139 personas. Los censos siguientes mostraron un aumento progresivo en la población, con un aumento anual de casi el 4% según el coronel Dawson Flinter, un exoficial del ejército británico. Una idea equivocada es que la población de Puerto Rico aumentó debido a la inmigración. Por ejemplo, en 1830 solo 2.833 extranjeros vivían en la isla. La llegada de inmigrantes de la República Dominicana y Venezuela como resultado de las guerras civiles en estas colonias agregó solo 7.000 personas a la población total de Puerto Rico. Esta gente no estaba ansiosa por mudarse a Puerto Rico debido a su mala economía. Eventualmente los extranjeros fueron atraídos por el potencial agrícola de la isla, su clima y por el ocio. Las regulaciones laxas sobre la industria también atrajeron inversión extranjera y aumentaron la población. En el momento del Tratado de París, en 1898, cuando Puerto Rico se convirtió en protectorado de los Estados Unidos, la población era de 570.187. Huracanes 1492-1899. Los huracanes, llamados huracán por los nativos taínos, pueden cubrir un área de 100 a 500 millas de diámetro. Un total de 355 huracanes causaron estragos en las Antillas entre 1492 y 1899, y el registro de la Oficina del Tiempo habla sobre los más destructivos de estos. El gran huracán de 1780 fue el más terrible de todos. Comenzó en Barbados y terminó en Bermudas, pero no antes de matar a decenas de miles de personas, engullir cientos de barcos y destruir innumerables casas. Fue tal la intensidad del huracán que 6.000 personas murieron solo en Santa Lucía. Friar Abad dice que los nativos podían ver los huracanes acercarse con anticipación a través de varios signos de la naturaleza, como cambios en la dirección del viento. Más tarde los colonos también aprendieron estas técnicas. El registro muestra que la mayoría de estos huracanes ocurrieron entre los meses de julio y octubre. Aunque los registros no dicen mucho sobre ellos, los huracanes de Santa Ana en 1825, Los Ángeles en 1837, San Narciso en 1867 y San Ciriaco en 1899 fueron los más destructivos. Una carta al rey Fernando en 1515 da el primer relato de un huracán en Puerto Rico. Una carta de Juan de Vadillo, fechada el 8 de octubre de 1526, también habla sobre un huracán en San Juan, pocos días antes de que se enviara la carta. De diferentes escritos, incluyendo informes y cartas a los reyes, se encuentra que 5 huracanes ocurrieron en Puerto Rico en el siglo XVI, 2 en el siglo XVII, 4 en el siglo XVIII y 10 en el siglo XIX, con el último huracán del siglo ocurriendo el 8 de agosto de 1899, en San Ciriaco. Este último huracán del siglo XIX mató a más de 3.000 personas, lo que provocó una rápida respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a la población hambrienta de la isla. Los huracanes acechan a los habitantes de las islas del Caribe. Sin embargo, la tierra en esta parte del mundo es tan fértil que, independientemente de la escala de destrucción, no se encuentra ni rastro de daño a la naturaleza en estas islas ni se eliminan los escombros. Geografía de Puerto Rico.
Casi equidistante de Nueva York, La Habana, Panamá y Cayo Hueso, Puerto Rico es una isla de 104 millas de largo y 34 millas de ancho en promedio, con un área de 2.970 millas cuadradas. Está situada en el lado oriental de las Antillas, que incluye a Jamaica, Cuba y Haití. Aunque tanto su población como su tamaño no se acercan a las islas mencionadas anteriormente, es un pedazo de tierra muy fértil. Comercialmente, Puerto Rico está ubicado en la ubicación perfecta. Está posicionado a Barlovento de Santo Domingo, Jamaica y Cuba, mientras que está adyacente a las islas de Sotavento, de San Tomás, Santa Cruz y San John. En cuanto al tamaño, Puerto Rico ocupa el cuarto lugar entre las Antillas Mayores. La isla es un pedazo de paraíso en la tierra y el paisaje que ofrece a los visitantes es impresionante. La vegetación tropical, las montañas y cada una de sus características físicas son extremadamente hermosas. Las montañas corren de este a oeste y parecen ser dos cadenas montañosas diferentes, pero son paralelas a primera vista. Sin embargo, un vistazo más cercano indica que todas las montañas son parte de una sola cadena. Las montañas de Puerto Rico son más altas que las presentes en las otras Antillas. La cima más alta es el Yunque, que tiene 4.390 pies de altura. Esta montaña en particular está situada en el noreste de Puerto Rico. El suelo en las montañas ofrece una gran superficie para la agricultura. Los lados norte y sur de estas crestas montañosas contienen valles muy fértiles. Por el contrario, la costa sur a menudo enfrenta sequías, pero un alto nivel freático significa que su fertilidad no se ve afectada. Estas sequías son un fenómeno común en las costas norte y sur de todas las islas del Caribe. No hay muchas islas que tengan agua presente en tanta abundancia como en Puerto Rico. Tiene 17 ríos que tienen su origen en las montañas y terminan en el mar después de cruzar los valles en la costa norte. Algunos de estos ríos son navegables, mientras que otros no lo son. Los ríos más profundos de la isla incluyen Manatí, Loíza, Trabajo y Arecibo. Los ríos Río Piedras y Bayamón, que desembocan en el puerto de San Juan, son navegables en barco. Las partes noreste y sureste de la isla tienen 9 ríos que desembocan en el mar en diferentes puntos entre estos dos extremos. Mientras tanto, 16 ríos terminan en el mar en la costa sur. La costa oeste ve 3 ríos que desembocan en el mar. Los ríos del norte tienen una buena capacidad de peces para ofrecer. La infraestructura de transporte de Puerto Rico construida durante la era colonial española está bien planeada. Cada pueblo era responsable de sus propias carreteras y había una buena cantidad de carreteras y puentes bien construidos cuando Puerto Rico fue entregado a los Estados Unidos. A diferencia de las otras islas del Caribe, no tiene serpientes ni reptiles peligrosos. Los cuadrúpedos tampoco son tan abundantes en Puerto Rico como en la mayoría de las islas tropicales. Aunque faltan conejos y monos, las ratas y las mangostas son abundantes y a menudo dañan los cultivos. También hay hormigas presentes en gran número. Conclusión. Los 400 años que abarcan desde 1493 hasta 1899 representan un complejo entrelazamiento de las raíces indígenas de Puerto Rico, el dominio colonial español y la búsqueda perpetua de autogobierno. Esta época culminó en la Guerra Hispanoamericana, inaugurando una nueva era de gobierno e identidad que aún resuena hoy. Si bien buscamos un relato histórico imparcial, invitamos a un mayor discurso académico para contextualizar y enriquecer la comprensión del pasado multicultural de Puerto Rico. Si hay alguna otra historia, hecho o aclaración que creas que debería incorporarse a este vídeo, compártelos en la sección de comentarios y nos aseguraremos de incluirlos en una futura actualización. Gracias por sintonizar. Si deseas más documentales históricos enriquecedores, por favor muestra tu apoyo dándole me gusta a este vídeo y suscribiéndote a nuestro canal. Estamos dedicados a desentrañar innumerables historias no contadas de la historia y tu compromiso alimenta nuestra pasión por sacarlos a la luz.